Esta historia comienza en la montaña del león, donde unas bestias y una chica huían. Estaban siendo perseguidos por unos soldados. Viendo que se alejaban, uno de los soldados decidió dispararle a la chica. El disparo atrae a una bestia jabalí mutante. El jabalí estaba furioso porque el disparo le había dado en el colmillo. La bestia comienza a embestir hacia ellos. Uno de los soldados, viendo que las armas normales no hacían mucho daño, saca un lanzamisiles y le dispara a la bestia. Pero la bestia logra esquivarlo en el último segundo. Al ver esto, el soldado se prepara para otro ataque cuando de repente se oye un rugido desde la cima de la montaña. El que había rugido era el rey león dorado. Los soldados quedan asombrados por su belleza y el oro, así que deciden atacar para quedarse con el oro. El rey león salta, esquivando las balas, y elimina rápidamente a un soldado. El soldado del lanzamisiles lo ataca, pero el rey león tapa su cañón, provocando que la explosión ocurra dentro del cañón. Había eliminado a todos los soldados. Era demasiado fuerte, y no podía controlar su fuerza. Su nombre era Lewan, y era huérfano, pero logró graduarse de la universidad y comenzó a convertirse en un trabajador orgulloso. Pero accidentalmente, había cruzado del planeta Tierra, a donde el espíritu fue revivido y renació como un león dorado, que era considerado una bestia mágica, y el sistema de este mundo lo hacía cada vez más fuerte hiciera lo que hiciera. El jabalí, al ver la fuerza del rey león, huye y el sistema le da otro punto. El rey se pregunta, ¿dónde estaba la chica que los soldados perseguían? La chica había caído en la marea de bestias debido a la explosión. El rey león se acerca a la chica y ve que tenía una sensación inusual, ya que estaba muerta, pero su cuerpo todavía estaba lleno de aura. Él usa su poder y saca un polvo mágico de su boca, y poco a poco, el espíritu de la chica comienza a cobrar vida. Cae la noche, y el rey león va a la cueva de las runas, donde la chica comienza a llorar porque había perdido su cuerpo. El rey león la tranquiliza y le dice que solo tenía que reencarnar cuando de repente recibe una advertencia del sistema, diciéndole que había recogido un fantasma y que tenía que vincularlo lo antes posible. Esta era la primera vez que recibía una advertencia del sistema, diciéndole algo tan directo. Tenía que planear cuidadosamente para completar su nueva misión cuando, de repente, aparece un demonio vela llamado Sou. Ella consuela a la chica y le dice que el rey no tenía malas intenciones, solo era un poco insensible a los sentimientos. El rey león había dejado su energía espiritual en el alma de ella, para que pudiera conservar su alma. Gracias a la energía espiritual del rey, ella había logrado transformarse en un demonio. Para convertirse en demonio, había dos condiciones. La primera era la constitución especial, y la segunda era la obsesión del corazón. Seo le pregunta por qué los soldados la perseguían. Antes, ella es Suling de la aldea Mang, al pie de la montaña del Rey León, y desde el renacimiento de la energía espiritual, la gente de su aldea había estado desapareciendo una tras otra, quedando solo 20 personas. Y hace 2 días, un grupo de soldados irrumpió en su aldea y ordenó a todos que avanzaran hacia el bosque. Uno de los aldeanos dice que no quería entrar porque su hijo había desaparecido en ese bosque, pero el soldado no le hace caso y lo golpea, diciendo que si no lo hacía, él mismo lo iba a matar. El anciano, viendo que no tenía opción, decide adentrarse un poco más en el bosque. El anciano comienza a desaparecer. Los soldados obligan a todos los aldeanos a entrar en el bosque. Cada uno de ellos desaparece después de caminar en la niebla oscura. Y finalmente, fue el turno de Suling. Cuando entró en la niebla, comenzó a moverse inconscientemente en una dirección. Luego vio a sus padres, pero cuando despertó de nuevo, sus padres habían desaparecido. Había caído en un pozo, y una flor la había guiado lejos de los soldados. No pudo destruir el ataúd que los soldados buscaban, así que decidió comerse la flor. Después de comer la flor, su cuerpo se volvió muy ligero, y sus ojos podían ver claramente de noche. Más tarde, los soldados encontraron el ataúd y lo sacaron usando un helicóptero. Uno de los superiores, al ver que la flor no estaba allí, les dijo a los soldados que no les pagaría hasta que encontraran la flor. Entonces el grupo de soldados comenzó a perseguirla, y así fue como llegó a la montaña del Rey León. El Rey León ahora entiende por qué ella tenía una constitución especial. Buscaba venganza. El ataúd y la flor eran un tesoro raro después del primer renacimiento de la energía espiritual. Varias fuerzas se pusieron ansiosas y comenzaron a moverse, y el segundo renacimiento
iba a ocurrir tarde o temprano. Como el sistema le había pedido que la vinculara, le preguntó a Su Ling si ella quería convertirse en un fantasma Chang bajo su mando. Su Ling acepta, y como recompensa, el sistema le da un fragmento de cuerpo Yang que podría intercambiarse por un cuerpo joven. Al ver esto, el Rey León estaba feliz, porque finalmente había una oportunidad de que pudiera recuperar su cuerpo humano. Desde que renació como el León Dorado, el sistema solo lo había hecho más fuerte sin importar lo que hiciera, pero desde que se convirtió en el Rey Demonio del Monte León, este tipo de cosas nunca le habían sucedido. Esta era la primera vez que el sistema le enviaba una tarea con una recompensa, una oportunidad misteriosa con una recompensa misteriosa. Sí, el fragmento de Yang podía devolverle su cuerpo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Le preguntó a Su Ling si buscaba vengarse de esa gente. Ella no quería causarle problemas al rey. Todos sus parientes estaban muertos, y no quiere que sus cadáveres queden expuestos. El rey piensa que era una niña, pero tenía una mente bastante compleja. Con su aliento, crea un clon para protegerla, puesto que podía no abandonar la montaña del león, y con su aliento, crea una daga con su espíritu, y se la da a Swing. Ella no sabe cómo agradecerle todo lo que el rey ha hecho por ella, y decide marcharse. Y Soko decide acompañarla para iluminarle el camino. Mientras se dirigen hacia donde estaba la niebla, el clon del Rey León comienza a sentir un aura fantasmal muy fuerte. Al caminar un poco más, ellos se encuentran con muchos cadáveres, y entre los cuerpos estaba el del abuelo Lai. Todos ellos fueron asesinados por la niebla. El clon del rey usa su poder y le dice a Swing que había purificado las almas de los aldeanos y les permitió volver a entrar en la reencarnación. Pero los cuerpos de los padres de Swing seguían desaparecidos, así que decidieron seguir buscando. Pero el clon del rey los detiene al haber olido el olor a pólvora que llevaban los soldados. Esos soldados estaban en el lugar del ataúd en la flor. Los soldados, al ver que Swing no aparecía, comienzan a destruir los cadáveres de sus padres. Swing se enfada y se prepara para atacarlos, pero el clon del rey la detiene y le dice que había alguien más. Cuando de repente aparece Lady Mayan, los soldados le dicen que todavía estaban buscando a Swing y la flor. A Mayan no le importaba la flor, solo le importaba el sarcófago. 49 fantasmas habían muerto en vano después de 81 años en el sarcófago, y se habían precipitado lentamente en el suelo del alma de las 3 vidas en la cueva. El Rey León obtiene otro punto porque su clon había descubierto el suelo del alma de las 3 vidas. Era la primera vez que la propiedad de conocimiento demoníaco se había activado, y ahora podía ver claramente sus venas. Se gira y ve que también podía ver las venas de las otras criaturas, aunque el sistema solo lo hacía más fuerte sin importar lo que hiciera. Esta era la primera vez que despertaba una habilidad tan especial. Incluso podía ver la energía espiritual surgiendo de las venas de la tierra. Toda la energía provenía de un punto específico. De vuelta en las ruinas del sarcófago, Mayan sale del agujero y mata a los soldados para que nadie supiera sobre las 3 almas. Se corta y deja caer su sangre sobre la piedra del sarcófago. Fue ella quien tuvo la idea de usar a los aldeanos para explorar el camino, y que así los soldados no murieran. Al oír esto, Swing enfadada, se prepara para atacarla, pero Mayan siente el ataque y consigue que Swing deje de atacar. El clon del rey y Soko se sorprendieron, ya que era capaz de ver fantasmas. Swing había esquivado inconscientemente el ataque, pero se armó de valor porque ahora era un fantasma, y no tenía miedo de que la cortaran. Mayan, al ver que no había nadie, saca unas gafas, se las pone, y ahora él capaz de ver a Swing. Swing le dice enfadada que quiere vengar la muerte de sus padres, pero Mayan no la recuerda, y tampoco recuerda haber matado a sus padres. Ella le dice que no recuerda haber pisado hormigas y matarlas. Swing se prepara enfadada para atacarla de nuevo. El clon del rey estaba sorprendido, ya que ella no se sorprendió ni se asustó después de ver a Swing, y piensa que no era la primera vez que lidiaba con un fantasma. Tenía una forma especial de luchar contra fantasmas. El clon siente que algo malo va a pasar. Usa su poder y atrae a Swing, haciendo que esquive el ataque en el último segundo. Swing no sabe cómo pudo herirla si era un fantasma. Mayan tenía un cuchillo carmesí, que era un arma especial usada contra los fantasmas. Swing tenía que evitar el cuchillo largo y atacarla con un ataque sorpresa desde un punto ciego. El rey clon no interviene, ya que quería que Swing se vengara con sus propias manos. Mayan ataca, de nuevo, pero Swing esquiva su ataque,
y usando su punto ciego, consigue acabar con Mayan. El clon del Rey León llega a la conclusión de que su pulsera era un arma mágica que era capaz de sentir el aura asesina, y las gafas le permitían ver fantasmas. El clon del rey ayudó a Swing usando su aura asesina para perturbar su percepción. Cuando de repente el cuerpo de Mayan se levanta de nuevo, resucita y ataca a Swing de nuevo. Su cuchillo era un arma especial para atacar fantasmas, y tanto el rey como la pequeña Vela estaban en el estado de doble de alma. Swing no podía permitir que los atacara. Swing consigue bloquear el golpe y contraataca, cortando el brazo de Mayan. Sin embargo, de repente empiezan a salir tentáculos del brazo cortado, y este se vuelve a unir al cuerpo de Mayan. Era una persona que estaba muerta, pero su doble podía sobrevivir incluso si el cuerpo original había muerto. Esta era la oportunidad perfecta para probar la nueva maestría del Rey León. El aliento de Mayan provenía del suelo del alma de las tres vidas. Previamente había goteado su sangre en el suelo del alma. Mayan atacó a Swing de nuevo, pero ahora su rango de ataque había aumentado. Como desventaja, su velocidad de recuperación era más lenta. Aprovechando la oportunidad, Swing se acerca a ella y ataca varias veces, logrando cortar el cuerpo de Mayan por la mitad. Del cuerpo partido, emergen más tentáculos y atrapan a Swing. El clon del rey no quiere intervenir ya que es un doble, y si resulta dañado en combate, será terrible para su cuerpo. Los tentáculos comienzan a atacar a Swing lentamente, pero el Rey León decide intervenir usando el fragmento del cuerpo joven. Les dice que se tapen los oídos y aguanten la respiración. Con un poderoso rugido, ataca al doble de Mayan, consigue matarla haciendo desaparecer su cuerpo. Se acerca y recoge el cuchillo de Mayan, y su nivel sube varias veces. Obtener el cuchillo expande sus atributos de espada. Se toca el cuello, y siente que tiene pelo. El sistema estaba haciendo trampa, ya que había un nivel para restaurar el cuerpo humano. Lo que más deseaba era cambiar su apariencia fantasmal. Soko se enamora del nuevo cuerpo del Rey León. Sube de nivel su conciencia demoníaca al inhalar el alma de las tres vidas. Ahora, podía ver el aura flotando en el aire, y se vuelve más fuerte cada vez que respira. Swing le agradece por salvarla, pero esta venganza aún no había terminado. Todavía tenían que descubrir qué escondía el ataúd del alma de las tres vidas, así que él decide seguir investigando para ayudar a Swing a buscar venganza. El sol comienza a salir. Iseo se esconde en su ropa, y Swing hace lo mismo. Pero el Rey León le dice que ya no puede hacer eso porque es demasiado grande. Al ser un fantasma, puede poseer un cuerpo. Él sugiere poseer el cuerpo de Mayan en su lugar. Al principio, ella no quiere, ya que el cuerpo de Mayan es demasiado feo para ella. Sin embargo, al darse cuenta de que es una cuestión de vida o muerte, decide poseer el cuerpo de Mayan. El Rey León le dice que de ahora en adelante, si se encuentran con un mercenario, debe fingir ser Mayam. Después de caminar durante un rato, llegan a una zona abierta donde un helicóptero los estaba esperando. Cuando llegan al helicóptero, los soldados preguntan quién es el tipo encapuchado. Swing les ordena que no hagan más preguntas sobre él. Mientras suben al helicóptero, el sistema le otorga otro punto. Después de volar durante un rato, el piloto le dice a Swing que han llegado a la ciudad Shaing. En la entrada, hay cuerpos de bestias gigantes, y entre los cadáveres hay gente buscando recursos o el núcleo de la bestia. A diferencia de la roca del león, que estaba floreciendo, el resurgimiento del aura causó una gran conmoción en la ciudad humana. La ciudad estaba en un estado apocalíptico. Después de unos minutos, llegan a la ciudad, donde Swing agradece al piloto por su trabajo y derriba rápidamente a los soldados de un golpe rápido. Era un grupo bastante poderoso, y el campamento de los soldados era bastante grande, pero el Rey León podría reducirlo a cenizas con un solo aliento si quisiera. Sin embargo, por ahora, solo quiere jugar un poco con ellos. Entran en la torre y derrotan a los guardias, llegando al lugar donde se escondían las pistas que buscaban. El Rey León activa su conciencia divina y se da cuenta de que no son los únicos que han entrado. Una mujer con una pistola se esconde detrás de la puerta. El rey siente el peligro y decide ir primero. Al abrir la puerta, la chica le dispara con su pistola. La bala impacta al Rey León directamente en el pecho. Swing, furiosa, se prepara para atacar a la chica, pero el Rey León la detiene, diciéndole que está bien. Era una bala cubierta de aura, y la chica se sorprende al ver que no le hizo daño. Se pregunta si es un despertado. La chica dispara varias veces más.
Todas las balas golpean al Rey León sin hacerle daño. Él rompe rápidamente su pistola con un dedo. Luego la captura y le advierte que no lo obligue a actuar, ya que no confía en su control de poder. La chica responde que puede matarla si quiere. El rey se da cuenta de que no es miembro del grupo Kang Shen, así que le pregunta qué está haciendo aquí. Ella revela que el grupo Kang Shen robó ilegalmente el proyecto de desarrollo de su empresa y vino aquí a buscar pruebas. El rey nota que esconde un papel en su camisa y al sacarlo, ve que es un mapa. El primer objetivo del grupo es la Roca del León. De repente, llegan los líderes del cuartel general. Habían venido a recibir la entrega por la noche y estaban usando velas para iluminarse. El sarcófago era sensible a la luz intensa y las velas eran el límite. El clon del rey y las chicas deciden seguir observando para averiguar a dónde moverían el sarcófago. Louis, un despertado de clase B, le dice a May Fox que iba a pedirle a alguien que se llevara el sarcófago, pero May Fox le encarga a Wu Gang, un hombre fuerte, que cargue el sarcófago. El clon del rey se sorprende al ver a Wu Gang levantando el sarcófago. May Fox se da cuenta de que alguien los está observando. Ataca al clon del rey, pero justo antes de que su ataque impacte, él logra detenerlo. Ella también era una despertada, ya que pudo sentir su presencia. Louis se dirige hacia el clon del rey para atacarlo, comenzando con una patada, pero el rey león la esquiva rápidamente. Después de ver que había evadido el golpe, Louis lanza una ráfaga de golpes. Al esquivar los ataques, el clon del rey león estaba aumentando su resistencia. Louis tenía curiosidad por saber quién se escondía debajo de la capa. Con un movimiento rápido, le quita la capa al clon del rey. Al ver el verdadero rostro del rey, entiende por qué tenía tan buena resistencia y reflejos rápidos. May Fox queda cautivada por su apariencia. Louis activa su habilidad, velocidad divina, y con un golpe instantáneo, logra golpear al rey. Sin embargo, al golpear, los huesos de su pierna se rompen debido al duro cuerpo del rey. Al derrotar a un despertado, sube de nivel varias veces. May Fox está asombrada, ya que había derrotado a Louis, un despertado de clase B, con tanta facilidad. Al ver a Louis ser derrotado, Wu Gang se prepara para atacar al Rey León. Usando su increíble fuerza, lanza el sarcófago hacia el Rey León. Pero en un instante, el Rey León atrapa el sarcófago y lo pone a salvo. Se enfada con Wu Gang por lanzar un tesoro tan preciado. Wu Gang activa su habilidad, liberación, y su cuerpo musculoso se vuelve aún más musculoso. Se prepara para atacar con un golpe poderoso, pero Swing lo ataca con su daga. La hoja queda atascada en su pecho, ya que sus músculos eran tan fuertes que nadie podía hacerle daño. Con un empujón, derrota a Swing. El Rey León se le acerca y le dice que tenía mucha confianza en sus músculos, pero que se había olvidado de ejercitar su cerebro. Y con un solo dedo, el Rey León derrota a Wu Gang. May Fox está decepcionada de sus compañeros, pero ella era diferente a ellos. Era una niña que había perdido su hogar y vagaba por las calles. Sin embargo, poco a poco ascendió al puesto de directora ejecutiva y secretaria del grupo, gracias a su mente brillante. Ella se quita la capa y revela su atuendo seductor. Activa su habilidad y comienza a seducir al Rey León. Su habilidad es efectiva con hombres y bestias. Afecta a todos los machos. Bajo su control, los hombres se convierten en esclavos obedientes. El Rey León está confundido por sus gestos, su habilidad no parece funcionar en él, así que decide usar su habilidad para espiarlo y averiguar. Es lo que el Rey León está ocultando. El Rey León no había perdido su esencia juvenil, su cuerpo era yang puro. Por eso los encantamientos no le afectaban. May Fox usa toda su fuerza y emplea su hechizo definitivo, intentando seducirlo. El rey pierde la conciencia y comienza a liberar su poder. Su Ling, al ver que el Rey León estaba perdiendo el control, intenta ayudarlo. Sin embargo, el Rey León rápidamente la aparta con una mirada furiosa y comienza a avanzar hacia May Fox. La lujuria del Rey León era la más pura. Ella no podía controlarla. Intenta recuperar la compostura, pero el nivel de poder la abruma. Su fin estaba cerca. La lujuria del Rey León está siendo consumida por la lujuria de May Fox. Todas las cosas tienen un fuego en sus corazones, y el fuego del corazón está compuesto de lujuria y karma. Estos dos tipos de fuegos del corazón son extremadamente peligrosos, por lo que es necesario suprimir y reconciliar a los practicantes. Aura innata. May Fox perturbó la paz mental del Rey León,
despertando su lujuria. Ahora el Rey León actúa únicamente por instinto. Si no hacen algo, su lujuria lo consumirá hasta la muerte. El Rey León está a punto de matar a May Fox. Seo es el resultado de la absorción del Rey León de energía demoníaca. Él tiene un cuerpo de energía yang pura. Su energía yang primigenia no ha sido liberada, y nadie puede soportar su lujuria. Seo es la encarnación de la llama divina, capaz de fusionarse con el fuego fantasmal, el fuego de los 6 dioses guardianes, el fuego de la triple inmersión y el fuego de la verdadera contemplación. Cualquier llama en este mundo puede ser compatible con Seo. Se acerca al Rey León y usa su habilidad llamada Retorno de la Secta del Fuego. Comienza a absorber la lujuria del Rey León, y después de un rato, absorbe toda su lujuria. May Fox se sorprende de haber sobrevivido y cree que el Rey León era demasiado peligroso, ya que apenas escapó de ser quemada. Su Ling saca su daga y se asegura de que May Fox no escape. El Rey León se despierta, agotado y débil, habiendo ganado muchos puntos de estadística al expandir su fuego elemental. Gana una nueva habilidad, la técnica del corazón de fuego dorado. El color de Seo ha cambiado debido a que devoró la lujuria del Rey León. Se acerca a May Fox y le pregunta sobre el uso del ataúd del alma de las 3 vidas. May Fox responde que el ataúd contiene secretos antiguos. Cuando uno se acuesta en él, puede recibir una herencia en un mundo ilusorio y obtener la reencarnación. Sin embargo, si el usuario se pierde en el reino de la ilusión, su alma desaparecerá y su cuerpo se convertirá en polvo. El Rey León se pregunta si podría ayudarlo a obtener un cuerpo joven, pero el ataúd conlleva grandes riesgos. Su Ling abandona el cuerpo de May Fox y le dice al Rey León que quiere intentarlo. El Rey León se niega, considerándolo demasiado peligroso. Pero de repente, recibe un mensaje que dice que la probabilidad de éxito de la prueba del ataúd del alma es del 30%. Su Ling insiste porque su vida original era la del Rey León. Al ver su determinación, el Rey León decide dejarla usar el ataúd. Usa su habilidad, llama sagrada del corazón de fuego, y comienza a manifestar el fuego de su alma. Sin embargo, quiere traerla de vuelta cuando su fuego interior comienza a mostrar signos de desaparición. Su Ling se acuesta en el ataúd, y es teletransportada de vuelta a su aldea, antes de que llegaran los soldados. Sus padres están vivos y la llaman para que venga a comer. No puede evitar derramar lágrimas al ver a sus padres vivos de nuevo, pero sabe que no puede ser engañada. Es solo una ilusión. Entra con sus padres para echar un vistazo y comienza a comer con ellos. Feliz una vez más por el momento. El fuego vital de Su Ling es estable, pero debe superar el obstáculo dentro del ataúd. Han pasado varios años, y es el día de la boda de Su Ling. El sol está a punto de salir, y, si Su Ling no despierta su espíritu, se perderá para siempre. Su Ling está luchando. Aunque el fuego de la vida sigue ardiendo, resistir contra el sarcófago es demasiado difícil. El Rey León decide traer de vuelta a Su Ling, ya que queda muy poco tiempo antes del amanecer. Su Ling comienza a ver la figura del Rey León y empieza a despertar. Mientras se levantaba, el sol salía. Al final, logra salir antes de que el sol salga por completo. El Rey León le da la bienvenida y Su Ling, con lágrimas, le da las gracias. Él ha completado la misión de conexión, y ella se ha convertido en una compañera leal del León, mejorando su habilidad de despertar. Él ha obtenido la ilusión de las 3 vidas y la herencia del hechizo de la reunión. El Rey León no esperaba recibir tales recompensas. May Fox se conmueve al verlos reunidos y decide irse primero, ya que no tiene nada más que hacer. Coco la agarra por la oreja y le pregunta al Rey León sobre sus planes para ella. Ella había provocado su lujuria, permitiendo que él adquiriese la técnica del fuego sagrado, y ella podría ayudarlo a mejorar sus habilidades. Él toma a May Fox del brazo y se la lleva hasta que su técnica del fuego sagrado esté completamente perfeccionada. Todos se van del edificio y el Rey León le prende fuego, ya que su objetivo era la montaña del león. De repente, el sistema le advierte que el segundo resurgimiento de energía espiritual está a punto de comenzar en la montaña del león. Algunas plantas y animales comienzan a recibir el segundo resurgimiento de aura espiritual. Finalmente, ha llegado el momento, y el sistema le asignó la tarea de expandir el territorio. Él debe expandir el tamaño de la montaña para soportar el creciente flujo de energía espiritual. Está impresionado porque el sistema no puede hacer trampa intencionadamente,
y no hay restricciones. De repente el sistema le advierte que si no expande su territorio en el plazo establecido, su cuerpo colapsará por no poder soportar el exceso de energía espiritual, lo que resultará en su muerte. El Rey León nunca había confirmado la extensión de la montaña del león, así que decide activar su percepción espiritual para confirmarlo, ya que es el momento perfecto para probar sus nuevas habilidades. Usa su habilidad llamada percepción espiritual, y se asombra al ver que puede vislumbrar el flujo de energía espiritual por toda la montaña, gracias a haber alcanzado el nivel 3 de percepción espiritual. Se da cuenta de que su árbol de la fruta dorada ha caído, y está confundido ya que el armadillo debía protegerlo, pero al buscar más, se da cuenta de que el armadillo está inconsciente en el suelo. Al ver esto, se enfada porque el culpable no solo causó daño a su territorio, sino que también se atrevió a herir a sus compañeros. El culpable dejó un rastro de energía espiritual, y si sigue el rastro, podrá encontrarlo. El Rey León está enojado porque el culpable derribó su árbol de la fruta dorada, que era la raíz de la montaña del león. El árbol de la fruta dorada florece cada 10 años, y al comer una fruta dorada, se obtienen 30 años de poder demoníaco. El Rey León convoca a todos sus subordinados, incluyendo al pájaro parlanchín capitán, la serpiente verde Rey Shia, el zorro blanco Shu, y el oso gigante G. Cuando llegan donde está el armadillo, se dan cuenta de que está gravemente herido pero aún vivo. Al ver al Rey León, el ciempiés comienza a rugir. El Rey León se enfada y se prepara para usar su rugido celestial del león, pero Rey Shia lo detiene y le dice que no hay necesidad de que se involucre personalmente en asuntos tan triviales. Ella ataca al ciempiés, enroscándolo con su cuerpo. El armadillo se disculpa con el rey por no haber cuidado bien del árbol de la fruta dorada. El ciempiés era originalmente un gusano que se escondía bajo el árbol de la fruta dorada. Sin embargo, esta vez, con la revitalización del aura espiritual, comenzó a mutar de repente. Aún así, su sabiduría no despertó, convirtiéndolo en un ser feroz e incontrolable. Rey Shia muerde con fuerza, partiendo al ciempiés por la mitad, pero el ciempiés usa su habilidad llamada división del dragón de tierra, y se divide a sí mismo, continuando su ataque contra Rey Shia. Cuanto más lo golpeo, más ciempiés aparecen. Al ver que Rey Shia está en problemas, sus compañeros deciden ayudarla. Sin embargo, Rey Shia rechaza su ayuda, ya que había estado cultivando diligentemente junto al Rey León día y noche. Hoy era el momento de probar los resultados. Usando su energía demoníaca, se transforma en un dragón. Exhala un aliento de dragón, lanzando una poderosa ráfaga de energía que logra golpear al ciempiés. Sus compañeros están asombrados por su poder. Comienzan a discutir sobre cómo ella solía dormir en la cueva del Rey León para aprovechar el aura demoníaca y cultivar su poder. Mientras discuten, el sistema sube de nivel al Rey León. Mientras tanto, el ciempiés herido comienza a retirarse de la batalla, huyendo bajo tierra. Rey Shia comienza a perseguirlo. El flujo de energía de la montaña estaba bajo el suelo. La fuente del poder del Rey León estaba conectada a la montaña del león. Si este flujo fuera destruido, las consecuencias serían devastadoras. El Rey León ordena a todos sus subordinados que vayan bajo tierra para perseguir al ciempiés. Rey Shia le dice que el ciempiés escapó porque era una criatura que vivía bajo tierra y podía sentir la dirección a través de su piel, mientras que sus sensores olfativos estaban siendo interferidos por la energía espiritual del suelo. El Rey León decide usar su habilidad de conciencia demoníaca. Podía sentir que esta corriente espiritual subterránea estaba conectada a su espina dorsal. Ordena a todos que caben hasta llegar al fondo de la tierra para encontrar al ciempiés. Después de caminar un rato, llegan a una zona donde la sensación era similar a la de la cueva del león. A medida que avanzan más, se encuentran con el cuerpo del ciempiés, que había sido asesinado. Y detrás del cuerpo del ciempiés hay una mujer sosteniendo un paraguas rojo. Su nombre es Kai Luo, y estaba esperando su llegada. Todos los subordinados de Xingji habían sido asesinados por Kai Luo. Kai Luo se disculpa, diciendo que no quería desperdiciar comida pero que ya no podía comer más. Xingji se enfada al oír esto y activa su poder salvaje, preparándose para atacar a Kai Luo con 10.000 jin. Kai Luo detiene su ataque con su poder, diciéndole que estaba sobreestimando su fuerza. El astuto zorro, Xu, y el pájaro parlanchín deciden ayudar a Xingji. El pájaro parlanchín usa su habilidad, el gran mundo, y dispara sus plumas cubiertas de energía mientras Xu usa su habilidad sombra oculta, atacando ambos a Kai Luo. Sin embargo, ella detiene sus ataques con su paraguas. Usando la habilidad garra demoníaca,
Ataca rápidamente a Shinji, pensando que solo eran un grupo de bestias sin cerebro, pero subestimó al Rey León, confundiéndolo con un gato enfermo, creyendo que solo era un gatito pequeño e insignificante. El Rey León usa su habilidad Rugido del León y ataca a Kailuo, pero ella bloquea el ataque con su paraguas y la habilidad Dorado Indestructible. Sin embargo, el rugido del Rey León era demasiado poderoso, y el paraguas de Kailuo no pudo soportar su fuerza. Su paraguas fue destruido, pero su energía benévola permaneció. Kailuo se da cuenta de que el Rey León es demasiado poderoso y no puede derrotarlo de frente, así que decide atacar a sus subordinados. Ella usa la habilidad Tierra Devoradora, como un tigre, y su paraguas genera huracanes de energía, golpeando a los subordinados del Rey León. Lentamente, comienza a absorberlos, y cuando el paraguas se dirige al Rey León, Rey Xia se interpone y recibe el impacto. Al ver a Rey Xia herida, Shinji intenta detener el paraguas con su habilidad caída de Miljin. En este momento, se muestra el pasado del Rey León, cuando solo era un cachorro. Fue la primera vez que lograron ahuyentar al clan de las hienas. Shinji le pregunta, ¿por qué siempre se lanzaba a todas las peleas? El pequeño Rey León responde que estaba destinado a proteger a sus subordinados. Al oír esto, Shinji solo pensó en avanzar junto a él. De vuelta en el presente, el Rey León está furioso porque Kyo se había llevado a su familia. Comienza a desatar todo su poder, haciendo que el espacio se distorsione e inmovilizando a Kyo. El Rey León ataca el paraguas con una fuerte mordida. Los huesos del paraguas estaban hechos de un antiguo árbol divino y nadie podía destruirlo. Al ver que su paraguas está a punto de ser destruido, Kyo le dice al Rey León que si daña el paraguas, nunca volverá a ver a sus compañeros. Al oír esto, deja de atacar. Ella podía controlar a todas las criaturas de los cielos y la tierra con su paraguas Hong Jin Kenan. El furioso Rey León le exige que libere a sus compañeros. Ella responde que, si quería volver a verlos, necesitaba lamerle los pies. El Rey León era fuerte en la batalla, pero para sobrevivir en este entorno, tenía que ser inteligente y dominar la habilidad de la metamorfosis. Como no podía transformarse en forma humana ahora, le era imposible abrir el paraguas para liberar a sus amigos. Ella acercó su pie a él para que pudiera lamerlo. En ese momento, el rey comenzó a recordar a sus amigos. Ella le aconsejó que se diera prisa porque si tardaba demasiado, sus amigos se convertirían en sangre. Lo que ella no sabía era que el rey tenía un as bajo la manga. De repente, el clon del Rey León apareció por detrás y le quitó el paraguas. En ese instante, se dio cuenta de que había caído en su trampa. Zhuang y Zhou regresaron con el clon y habían capturado a Mei Fox y a la chica que se había infiltrado en el cuartel general. El clon se dio cuenta de que al abrir el paraguas rojo podía liberar a sus subordinados. Ella intentó detenerlo. Él abrió el paraguas y ella comenzó a sentir dolor. Fue difícil para el clon abrir el paraguas porque estaba muy cerrado, pero poco a poco logró abrirlo. Cuanto más abría el paraguas, más dolor sentía Kyo después de esforzarse durante un rato. El clon finalmente logró abrir el paraguas, y los subordinados atrapados del rey fueron liberados. Entonces el sistema le notificó que el tiempo para usar el fragmento y había terminado, y el clon desapareció. Sio Kale se acercó a todos para comprobar si estaban heridos. Le dio la buena noticia al rey, al confirmar que solo estaban inconscientes. Kyo no esperaba que Rey León fuera tan poderoso. Nunca antes se había encontrado con una bestia demoníaca tan poderosa. En los cientos de años desde que se convirtió en una bestia demoníaca, esta era la primera vez que alguien había abierto su paraguas con tanta facilidad. Comprendió la gravedad de la situación y se retiró rápidamente. Como no podía enfrentarse al león en ese momento, tenía la intención de volver después de devorar más bestias demoníacas y aumentar su poder. El rey sabía que si la dejaba escapar, surgirían más problemas. Le ordenó a Zhuang que lo acompañara mientras Sio Kale se quedaba para cuidar de sus subordinados. Ambos fueron a perseguir a Kyo. Después de unos minutos, llegó a la salida de la cueva y comenzó a volar. El rey activó su poder e intentó volar tras ella, pero en ese momento se dio cuenta de que no podía volar y cayó al suelo. Kyo comenzó a burlarse de él por no poder volar. Enfurecido, el rey usó su habilidad llamada Mordida de Llama Dorada.
y lanzó una poderosa llama con forma de león hacia ella. Ella la esquivó por poco, en el último segundo, y se dio cuenta de que el Rey León todavía tenía muchos trucos bajo la manga. Su mejor opción ahora era alejarse de él por un tiempo. Rápidamente, se despidió del rey y se fue. Habló de más porque podía ocultar su energía maligna, e incluso con la habilidad del rey para detectar demonios. No pudo localizarla. Zhuang tampoco podía hacer mucho. No podía volar. Incluso después de convertir su cuerpo en Jin, si hubiera sabido esto, no habría elegido su cuerpo Jin actual, y no habría entrado en el sarcófago de piedra. De repente, comenzó a oír una voz. Una voz familiar. Voz. Era la misma voz que había oído en el sarcófago. Había obtenido su cuerpo Yang después de aceptar la herencia del sarcófago, pero en ese momento, había oído muchas palabras. No podía recordar su orden. Después de un rato, esas palabras volvieron a ella. Esas palabras eran la técnica de las palabras vivientes. Había obtenido su cuerpo Yang gracias a la fórmula de las palabras vivientes dentro del sarcófago. La técnica de las palabras vivientes no era irreversible, así que usó la técnica de nuevo y se transformó en un espíritu Jin. Le dijo al Rey León que había recordado la técnica dentro del sarcófago y que ahora podía alternar libremente entre el cuerpo Yang y el espíritu Jin. Le pidió que la dejara perseguir a Kyo. El Rey León le dijo que la herencia del sarcófago no era fácil. Requería estimulación constante y recordar las técnicas para recibir completamente la herencia. Al ver que podía usar la técnica de las palabras vivientes, el Rey León le dio una gota de sangre para protegerse del paraguas rojo. Al ver que el rey confiaba en ella, quiso hacer todo lo que estuviera en su poder para cumplir sus expectativas. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a Kyo y la atacó con la daga que el rey le había dado. Sin embargo, en ese momento, Kyo sintió su energía y bloqueó el ataque usando su paraguas, a pesar de que el paraguas era muy resistente. La daga de Zhuang había logrado dañarlo. Fue un día extraño para Kyo. Se había enfrentado a un león dorado con un inmenso nivel de cultivo, y ahora, un simple demonio había sido capaz de dañar la tela de su paraguas. Zhuang aclaró que la daga en sus manos había sido hecha con el colmillo del Rey León, por lo que no había posibilidad de que un simple espíritu de paraguas pudiera resistirlo. Enojada, Kyo usó su habilidad llamada el universo dentro del paraguas y absorbió a Zhuang. Ella se estrelló contra el suelo en el espacio infinito, dentro del paraguas de la ciudad antigua. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había sido absorbida a un espacio dimensional, y dentro del espacio, estaba lloviendo. La niebla y la lluvia tenían propiedades corrosivas que estaban disipando su energía espiritual. Rápidamente se dio cuenta de que no era muy conveniente permanecer en este espacio dimensional por mucho tiempo, así que intentó escapar. Después de moverse unos pocos metros, se encontró con los cuerpos de otras bestias espirituales que estaban siendo disipadas por algo extraño. Tenía que abandonar ese espacio de inmediato. Después de avanzar durante unos minutos, regresó al mismo lugar donde la bestia estaba, siendo disipada. Sus sospechas eran correctas. Escapar de ese lugar no iba a ser fácil. Los lugares más peligrosos a menudo eran los más seguros. Al ver que avanzar a través de la ciudad antigua no la llevaba a ninguna parte, intentó escapar por el cielo. Rápidamente alcanzó el cielo, pero al acercarse, se encontró con el mismo muro de bestias, y luego cayó al suelo. Ahora, la gravedad había cambiado. El cielo se había convertido en el suelo, y el suelo se había convertido en el cielo. Se dio cuenta de que todo estaba bajo el control de Kyo. Desesperada, intentó provocar a Kyo para que saliera a luchar contra ella, pero por mucho que insistió, no apareció, y gradualmente la lluvia disipaba su energía. El compañero de la montaña del león había sido liberado cuando el Rey León abrió el paraguas. Si nadie venía a rescatarla, no tenía forma de salir de este espacio dimensional. Con lágrimas en los ojos, sacó la gota de sangre que el rey le había dado, y se disculpó por haberle fallado. En ese momento, tanto la daga como la gota de sangre comenzaron a elevarse hacia el cielo, y se fusionaron en una nueva daga. Esta daga creció, y se transformó en una espada. Ella siempre había intentado ayudar al rey, pero al final, era siempre él quien la salvaba. Hacía un momento, incluso había considerado rendirse. Decepcionada de sí misma, atacó el muro usando el poder de la espada. Tras el impacto, el muro comenzó a sufrir daños. En ese momento,
comprendió que las diversas manifestaciones del paraguas anterior no eran su verdadera forma. La verdadera forma era el paraguas en sí. Esta vez, estaba dispuesta incluso a gastar todo su poder de cultivo. Rápidamente recordó la herencia que podría ayudarlos a sobrevivir y escapar de esta situación. Tenía el deber de eliminar por completo a quienes amenazaban al Rey León. Usando la técnica de asesinato, activó el estado de matanza sangrienta. Usando la espada de sangre, golpeó el muro una vez más con un golpe poderoso. Afuera, Kua ya estaba recibiendo daño. Estaba sorprendida porque Zhuang seguía luchando a pesar de la lluvia y la niebla corrosivas. Dentro del espacio dimensional, la niebla y la lluvia comenzaron a desaparecer gradualmente. Sintió alivio y usó la técnica rompehielos y atacó de nuevo con varios golpes. Debido al daño, Kua dejó de huir. Si no se alejaba demasiado, el león podría rastrear su energía demoníaca de nuevo, así que usó la técnica de coagulación de sangre en el universo del paraguas y comenzó a invocar soldados ocultos hechos de sangre y yin. Estos eran humanos y bestias demoníacas que había devorado. Una vez que los seres eran devorados dentro del paraguas, podía controlarlos con esta técnica. Los soldados ocultos comenzaron a avanzar hacia Zhuang, y la batalla comenzó. En la montaña del león, el sistema notificó al Rey León que su espíritu vinculado había entrado en un estado de sobrecarga. Usando la conciencia demoníaca de comunicación universal, intentó contactar a Zhuang. Después de intentarlo varias veces, ella seguía sin responder. Ella había recordado una nueva herencia, y esta herencia era profundamente inescrutable. Sin embargo, su nivel de cultivo actual era muy bajo, y si no podía controlarse y guiarse adecuadamente, podría haber un grave problema. Dentro del paraguas, Zhuang había acabado con todos los soldados ocultos de sangre Jin. A pesar de matar a muchos, sentía que no era suficiente. Todavía quería seguir matando. Kua no podía seguir usando el resto de su energía demoníaca, ya que se estaba agotando lentamente. Así que su mejor opción ahora era renunciar a absorber a Zhuang. Con su poder demoníaco restante, ella comenzó a desmantelar el universo dentro del paraguas. Cerca de la montaña del león, un grupo de seres despertados se dirigía hacia la montaña. Habían venido para detener al grupo Shen, que había hecho una alianza corrupta con funcionarios y empresarios para quitarles su proyecto de desarrollo. El líder del equipo de exploración de la constructora era un hombre llamado Bingo, un ser despertado de clase C. Él sabía que la segunda recuperación de energía espiritual había comenzado, así que planeaban aprovechar la oportunidad para competir por recursos. El gobierno ya había adjudicado el proyecto de la montaña al grupo Kangshang, así que si los descubrían, estarían en serios problemas. Desde la recuperación del chi espiritual, las bestias demoníacas se habían vuelto prominentes, y había muchos seres despertados. El gobierno había dejado de existir hacía mucho tiempo, por lo que cualquier grupo de desarrollo podía usar su poder militar para dominar. Mientras se acercaban a la montaña, vieron a Zhuang, que había escapado del paraguas de Kua. Al verla, Bingo pensó que era del grupo Kangshang y ordenó a su grupo que se encargara de ella. Usando la habilidad de cristalización de hielo, atacó a Zhuang, pero justo antes de que su golpe impactara, ella le cortó la mano con su espada. Al ver esto, todo el grupo avanzó hacia ella para vengarse, pero en un abrir y cerrar de ojos, Zhuang había acabado con la vida de todos ellos. Con las manos cubiertas de sangre por matar a todos los seres despertados, comenzó a sentir que la sangre olía muy bien. El Rey León llegó y le advirtió que si probaba sangre humana, no habría vuelta atrás. Pero ella no escuchó en absoluto y estaba dispuesta a probar la sangre. Justo antes de que pudiera probarla, el Rey León usó el rugido del león para dejarla inconsciente. Usando su cola, recogió su cuerpo. No quería que ella se enfrentara a peligros innecesarios. Sin embargo, durante la segunda recuperación de energía espiritual, habría cambios, especialmente para su espíritu vinculado. Para sobrevivir, solo podía volverse más fuerte. Para tener medios de autoprotección. Con más gente codiciando la montaña del león, esta era la señal para que el Rey León comenzara a actuar. Recogió el cuerpo de Su Ling y se dirigió hacia la montaña del león por el camino. Ella se despertó y se disculpó por dejar escapar al espíritu del paraguas. El rey la consoló diciendo que el asunto del espíritu del paraguas ya se había resuelto. Se sintió aliviada al oír esto, ya que, después de todo, le había sido de utilidad al rey. Tener un sistema le permitía al Rey León hacer lo que quisiera.
Aunque había dejado escapar al espíritu original de la chica del paraguas, en el momento en que estaba persiguiendo a la chica, el sistema le advirtió que había detectado un objeto extraño entre sus dientes. Cuando se quitó este objeto de los dientes, se dio cuenta de que era un trozo de la tela del paraguas rojo. Él se preguntó si podría usar este trozo de tela para rastrear al espíritu. El espíritu del paraguas era un experto en ocultar su energía demoníaca en forma física, por lo que no podía ser detectada con la percepción espiritual tampoco. En ese momento, se le ocurrió una idea al rey. Usando la técnica del corazón de fuego sagrado llamada fuego viviente de la destrucción manifiesta, destruyó la tela. Pero para su sorpresa, el espíritu del paraguas podía repararse a sí mismo infinitamente. El fragmento de seda bordada de Kenun tenía una vitalidad poderosa. Incluso si se separaba de la forma original, aún podía mantener una conexión con ella. Kai Luo no sabía que el rey poseía la habilidad del fuego viviente. Ahora tenía control total sobre ella, por lo que dejarla con vida significaba que aún podría ser utilizada en otros propósitos. En la cueva del Rey León, los subordinados del rey estaban felices de que el rey les hubiera traído mujeres como aperitivos. Ambas mujeres estaban asustadas, y Xuan pensó que la torturarían para extraer información. El Rey León regresó a la cueva y le dijo que el equipo de exploración de la Corporación de Construcción Gigante había sufrido la aniquilación total al pie de la montaña del León, y el asesino era el demonio del paraguas. Actualmente en las ruinas, Xuan no podía creerlo y no pudo evitar derramar lágrimas. El rey le dijo que cuando llegó a la escena, todos ya estaban muertos, y el demonio del paraguas también había escapado. No todos habían sido aniquilados. Todavía quedaba un superviviente, y ese superviviente era Su Ling. Usando la telepatía, ella le preguntó cuándo se había convertido en su amiga. El rey explicó que todas las facciones se estaban centrando en la montaña del león, por lo que necesitaba un par de ojos en el mundo humano. Ahora que había recuperado su cuerpo joven, no había nadie más adecuado para esta tarea. Tenía que recopilar información sobre las ruinas, el cuerpo genético y el grupo de construcción gigante. Si era necesario, podría enfrentarlos en el momento adecuado. Xuan corrió a abrazarla. Recordaba a Su Ling como su amiga debido a la hipnosis continua del loro parlanchín sin fin. Estaba dispuesta a cumplir su nueva misión, así que decidió bajar de la montaña. Al oír esto, Zorra de Mayo se confundió porque ambas podían bajar de la montaña. Ella también estaba confundida sobre qué hacer. El Rey León ordenó a sus subordinados que la ataran porque iba a ayudarle a practicar el arte sagrado del fuego. Esta noche, iban a practicar el cultivo dual. Era como un cargador portátil para el rey. Justo antes de que Su Ling y Xuan bajaran de la montaña, el rey las detuvo y les dijo que podían compartir los frutos dorados. El árbol de frutos dorados ya había caído, así que era un desperdicio no comer los frutos dorados. Por lo tanto, todos los compañeros de la montaña tenían derecho a una parte. No solo los frutos dorados, sino también todas las flores y hierbas espirituales cultivadas en la montaña del león iban a ser distribuidas. Ordenó a todos que maximizaran su cultivo durante la segunda reactivación del aura espiritual y expandieran el territorio de la montaña del león. Unos días después, bajo el liderazgo de Leuan, toda la montaña del león se movilizó y llevó a cabo una campaña poderosa y enérgica para expandir sus territorios. La Legión del León fue invencible en la batalla y rápidamente aniquiló a numerosas bestias y tribus de monstruos en los alrededores. No solo el territorio se hizo más grande, sino que el número de subordinados que fueron subyugados también aumentó, duplicando el poder de Leuan. La montaña del león se había expandido unos 47,5 kilómetros, y el sistema recompensó al rey con un montón de puntos. También le otorgó 2 nuevas habilidades despertadas, la palma de roca rota y el temblor de terremoto. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que todos sus meridianos estuvieran completamente despejados. Por otro lado, con la ayuda de Xuang, Su Ling se había infiltrado en el grupo Kayang Shang bajo la identidad de una espía de la corporación Yonggong. Al sur de la montaña del León, a 60 kilómetros al otro lado del río, se encontraba la montaña del Tigre Blanco. La tortuga le dijo a su rey que, al sur, la montaña del León había estado muy inquieta últimamente, expandiendo constantemente su territorio e invadiendo gradualmente las fronteras de la montaña del Tigre Blanco. La grulla se ofreció a atacar y devorarlos al instante si se le daba la orden. Todos querían aprovechar la segunda reactivación del aura espiritual.
El tigre blanco les dijo que recibir regalos sin dar nada a cambio era una falta de cortesía, así que ahora era su turno de darles un pequeño regalo. El sistema recompensó al rey con 2 fragmentos de cuerpo y aumentó el nivel de la habilidad de fortalecimiento por acumulación, la habilidad de manipulación de energía y la habilidad de choque sísmico, en un nivel cada una. Si pudiera subir más de nivel, podría desbloquear por completo todas las habilidades de acumulación de energía y resistencia. Las montañas, además de obtener más fragmentos de cuerpo. De repente, el sistema le alertó que el territorio del oso se había perdido. Esto era extraño porque acababan de expandir su territorio, y ahora se había perdido. El rey rápidamente le preguntó al oso si todo estaba bien. El oso le aseguró que todo estaba bajo control y que no había señales de enemigos en la zona. Esto era muy extraño, y sospechó que el sistema estaba fallando y tratando de engañarlo. Para aclarar sus dudas, fue a comprobar qué estaba pasando. Al llegar a Dongyu, encontró allí a todos sus subordinados. El sistema le advirtió de nuevo que el territorio Su estaba siendo invadido por un enemigo. El rey se dio cuenta rápidamente de que el enemigo se movía a gran velocidad. Aunque no podía volar, no creía que hubiera ninguna bestia demoníaca en la montaña del león más rápida que él. El enemigo era alguien que estaba cerca pero oculto, y usó una distracción para llamar la atención y atacar otro territorio. Sin embargo, era muy sospechoso porque el rey no sentía ninguna presencia demoníaca. Se dio cuenta de que si el enemigo no estaba en el cielo ni en la tierra, solo podía estar bajo tierra. Usando su poder, escaneó la zona y sintió un montón de ratas. Con un poderoso golpe, rompió la tierra en pedazos, haciendo que las ratas emergieran del suelo. Estas ratas eran las culpables de todo. El suelo de la montaña del león estaba repleto de ratas, lo cual era muy inusual porque originalmente no había tantas ratas en la montaña del león. Las ratas se enfurecieron y comenzaron a atacar al oso y el loro parlanchín eliminó a unas pocas, y la serpiente devoró a cientos de ellas. Pero sin importar cuántas ratas devorara, parecía que no tenían fin. Al darse cuenta de que no tenían ninguna oportunidad solos, de repente todas las ratas comenzaron a reunirse, formando una rata gigante. La rata comenzó a dañar el bosque y los árboles. Al ver esto, el oso se enfadó e intentó atacar, pero la diferencia de poder era demasiado grande, y la rata gigante lo envió a volar de un solo golpe. Furioso, el rey usó su aliento y disparó una poderosa ráfaga. Esta explosión atravesó fácilmente el cuerpo de la rata gigante. A lo lejos, el tigre blanco ya se había dado cuenta de que el rey poseía un inmenso poder destructivo. Debido a la explosión, el cuerpo de la rata gigante comenzó a desintegrarse, y todas las ratas que formaban su cuerpo empezaron a excavar bajo tierra. Aunque estas ratas tienen poca fuerza demoníaca individualmente, su número era inmenso. Si estas ratas tocaban las corrientes espirituales de la montaña, el rey estaría en problemas. Las ratas estaban empezando a extenderse por todo el subsuelo de la montaña. El tigre blanco había oído rumores que decían que el rey león era tan poderoso que podía incluso levantar toda la montaña del león. El rey usó su poder de nuevo y rompió la tierra una vez más. Pero sus ataques ya no eran efectivos porque las ratas ya habían cavado profundo. Los subordinados del rey, junto con Seo King, formaron un equipo para ir tras las ratas. El rey intentó advertir a Seo King que era inútil debido a la enorme cantidad de ratas. Perseguirlas ahora era como buscar una aguja en un pajar. Ella no escuchó y se aventuró sin pensárselo 2 veces, porque su familia de serpientes verdes tenía conocimientos especiales sobre los ratones de montaña. A pesar de que los ratones eran animales sociales, no se unían conscientemente para lograr un objetivo. Cuando eran cazados, simplemente huían por naturaleza, siendo solo individuos obsesionados con la reproducción. La única forma en que estas ratas podían trabajar juntas de manera tan coordinada era si esta colonia estaba liderada por el rey rata. El oso estaba confundido ya que el rey rata había sido eliminado por el león hace un tiempo. Ella aclaró que él no era el rey, sino que simplemente tenía una habilidad que les permitía fusionar sus cuerpos. Necesitaban eliminar al rey rata para detener la embestida. Entre todas las ratas, había una de tamaño enorme, y al ver su tamaño, ella pensó que era el rey. Usando su habilidad venenosa, mordió a la rata, y después de un rato, el veneno hizo efecto y la rata murió. Se dieron cuenta de que no era el rey rata. El rey rata era muy astuto y estaba ocultando su presencia para controlar la embestida.
Después de unos minutos, algunas ratas habían alcanzado las raíces espirituales de la montaña y comenzaron a alimentarse de ellas. Gradualmente, empezaron a absorber poder espiritual, a mutar. El sistema alertó al rey de que sus raíces estaban siendo dañadas y su poder estaba disminuyendo. Rápidamente le ordenó al oso que trajera a May Fox. El oso la sacó de la cueva, y ella estaba molesta porque, a pesar de molestarla todas las noches, ahora también tenía que soportarlos durante el día. El oso le dijo que la montaña del león había sido invadida por los ratones, y que el rey león quería que encontrara al rey rata usando sus poderes. Ella se negó, ya que era imposible. Al oír esto, el rey le pidió que le ayudara a despertar sus poderes de nuevo, asegurándole que esta vez no sería mortal, ya que ahora estaba en su forma de bestia. Sin otra opción, ella aceptó y, usando sus poderes, posó sensualmente, y el rey comenzó a despertar su poder, ganando gradualmente control sobre él. Después de despertar su poder, su cuerpo se conectó con la montaña del león, y las raíces espirituales se convirtieron en sus venas. Usando la habilidad del corazón de fuego sagrado, transfirió su energía a las venas espirituales, haciendo que todas las ratas cercanas a las venas se incendiaran. El tigre blanco lo sintió, y supo que las ratas estaban siendo dañadas, pero tenía otros planes en mente. Los verdaderos temores de los ratones de montaña apenas comenzaban. A pesar de recibir daño, las ratas seguían a su rey. Comenzaron el acto de reproducción, y empezaron a morder las raíces de nuevo, gracias a que el rey, poder, comenzaron a reproducirse a un ritmo rápido. El rey intentó comunicarse con sus subordinados, pero estaban bajo tierra, lo que hacía imposible que su poder de comunicación llegara tan lejos. Necesitaban eliminar a todas las ratas. Si tan solo una rata quedaba viva, podría reproducirse infinitamente. Su única opción para ganar ahora era desbloquear su técnica especial. Por lo tanto, usando sus puntos de habilidad, desbloqueó la habilidad llamada Poder del Demonio. Esta habilidad le permitía atacar a los enemigos en un radio de 1 kilómetro, sin importar el entorno. Rápidamente usó esta habilidad, lo que provocó que todos, los seres vivos en un radio de 1 kilómetro, perdieran el conocimiento. No solo afectó a las ratas, sino también a sus propios aliados. Rey Sio emergió del suelo, y este poder no tuvo efecto en ella, ya que ella solía dormir cerca del rey. Algunos días, el rey león emitía el mismo poder, por lo que ahora ella era inmune a él. Se preparó para ir en busca del rey rata de nuevo, pero justo antes de eso, el león la detuvo, a ella. A pesar de tener una habilidad que le permitía percibir el poder demoníaco, no fue capaz de distinguir el poder de ella. Los ratones ya habían invadido toda la montaña, y su poder solo le permitía incapacitarlos temporalmente. Así que, combinando sus dos habilidades especiales y su cerebro humano, se dio cuenta de que la raíz de este problema estaba en la montaña del tigre blanco. Ambos se dirigieron hacia el tigre blanco para declararle la guerra. A medida que se acercaban, el tigre blanco sintió su poder y alertó a todos sus subordinados para que se prepararan para la batalla. Después de caminar unos pocos kilómetros, el rey león finalmente se encontró con el tigre blanco. Con solo mirar al rey, el tigre blanco se dio cuenta de que era un rival extraordinariamente fuerte. Al ver al tigre con sus subordinados, el león se dio cuenta de que ya se había preparado para esta batalla. Ambos liberaron sus auras, chocando y creando una explosión masiva. Esta aura era tan poderosa que aniquiló a varios de sus subordinados, dejando solo al tigre, la tortuga y la grulla. La batalla entre los dos bandos comenzó. El tigre saltó e intentó atacar al león. Justo antes de que su golpe aterrizara, León contraatacó, enviándolo a volar varios metros hacia atrás. El tigre se sorprendió al ver a un león capaz de tal movimiento. Inicialmente, los leones eran seres sumisos que eran fácilmente derrotados. Lo que él no sabía era que el rey león era tan poderoso gracias a su sistema y que había sido un humano en el pasado. El tigre volvió al combate y asestó un golpe poderoso. El tigre poseía la misma fuerza que el rey león. Después de recibir este ataque, el león devolvió el golpe con una velocidad increíble, y comenzó una feroz batalla. Esta fue la primera vez que el rey se enfrentaba a un oponente tan formidable. Cada vez que el tigre golpeaba al león, se sentía como golpear acero. Mientras ambos luchaban, Rey Sio solo podía observar desde la distancia, ya que esta era una batalla en la que no podía interferir. Pero se armó de valor y quiso ayudar al rey. Usando su poder,
Se transformó en el dragón de hielo y disparó una poderosa ráfaga hacia el tigre. Para su sorpresa, justo antes de que la ráfaga pudiera alcanzar al tigre, la tortuga verde apareció y detuvo el ataque. Luego, la grulla apareció volando y la atacó con una fuerte habilidad llamada la tormenta roja, causándole un daño considerable. El rey se dio cuenta de que ella estaba en peligro. Mientras estaba distraído, el tigre blanco apareció por detrás y le asestó un golpe poderoso. Al comienzo de esta batalla, el rey solo estaba usando el 50% de su poder. Y aún así el tigre fue capaz de igualar su fuerza. Abrió la ventana del sistema y se dio cuenta de que su poder estaba sellado. El tigre le preguntó si había tenido miedo antes, ya que los oponentes que comenzaban a temerle nunca eran capaces de derrotarlo. Esto era gracias a su habilidad especial. Esta fue la habilidad que había despertado después de muchos años. Si en algún momento sus oponentes comenzaban a sentir miedo, nunca eran capaces de derrotarlo. Todos los atributos del león estaban bloqueados debido a la penalización del tigre. Al ver esto, el león intentó mantener la distancia para recuperar su poder. Pero lo que no sabía era que el tigre blanco podía volar, gracias a su habilidad para generar alas. Y en un abrir y cerrar de ojos, alcanzó al león y comenzó a golpearlo ferozmente. A pesar de que sus atributos estaban bloqueados, el sistema le otorgaba constantemente puntos por bloquear los ataques del tigre blanco. Rey Sio, al ver al rey en peligro, intentó ayudarlo, pero la tortuga expulsó una especie de baba que se extendió por el suelo y lentamente comenzó a atraparla. Al ver su cuerpo siendo atrapado, comenzó a volar y logró escapar de su habilidad. Su habilidad demoníaca era muy superior a la de la tortuga. Rápidamente, la grulla apareció de nuevo y usó un cañón de energía para perforar la cola de Rey Sio. Este golpe fue tan poderoso que podría penetrar diamantes. Actualmente, él era el segundo más fuerte en la montaña del tigre. Por otro lado, la tortuga era el escudo más fuerte. Su caparazón podía bloquear cualquier ataque. Enfrentándose a estos dos, ella no tenía ninguna posibilidad de ganar. Viendo la situación, usó su mejor movimiento. Usando su aliento, creó una nube alucinógena contra la grulla. Mientras la tortuga estaba distraída por la nube, ella apareció y se enroscó alrededor del cuerpo de la tortuga y comenzó a morder su caparazón. La tortuga se rió de ella y dijo que su caparazón era indestructible. En un abrir y cerrar de ojos, ella volteó el cuerpo de la tortuga y lo ató con su propia cola de serpiente. Luego, liberó más nubes alucinógenas mientras volaba por el cielo. La grulla se dio cuenta de que la tortuga estaba en peligro, ya que la serpiente había envuelto su cuerpo. Descendió rápidamente para ayudar. Lo que la grulla no vio fue que el que estaba atado era su propio compañero con su propia cola. Usando su pico afilado y la velocidad del descenso, perforó la garganta de la tortuga y acabó con su vida. El efecto de la ilusión terminó, y la grulla se dio cuenta de que había acabado con la vida de uno de sus aliados. Aprovechando la situación, el rey Sio usó la ráfaga de energía y acabó con la vida de la grulla, que estaba atrapada en la baba de la tortuga. Después de acabar con ambos, intentó ayudar al rey. Justo antes de poder actuar, se desplomó debido al agotamiento por la transformación. El león fue envuelto en un domo de energía mientras el tigre intentaba romperlo. A pesar de tener sus atributos bloqueados, pudo usar todas sus habilidades. El tigre blanco estaba furioso porque el león era muy especial. Todas las demás criaturas que habían encontrado y que habían sentido miedo eran sometidas completamente a su control. Él era diferente al resto. Aunque su poder había disminuido, no mostraba ningún miedo en absoluto. El león preguntó si él también poseía un sistema, y el tigre no sabía de qué estaba hablando. Furioso, usó su mejor técnica, y nubes de tormenta llenaron el cielo. Nadie había sido capaz de esquivar o resistir esta técnica. Activó la técnica, y un poderoso rayo golpeó al rey león. Este rayo fue tan fuerte que creó un cráter en el suelo. Para su sorpresa, el cuerpo del rey estaba envuelto en una esfera de energía espiritual. El tigre blanco pensó que el rey se había fusionado en esta esfera. Esta esfera de poder se elevó, y el rey emergió de la esfera con una nueva forma. Esa esfera de poder era la perla del demonio. Al obtener la perla, el sistema le desbloqueó el elixir demoníaco. Justo antes de que el rayo celestial del tigre blanco golpeara al león, él intentó usar un transmisor de montaña para crear una barrera y canalizar la corriente eléctrica hacia la tierra. En ese momento,
El sistema le preguntó si quería usar esta energía eléctrica para llenar el elixir demoníaco. Rápidamente se dio cuenta de que sus atributos bloqueados se habían almacenado para cultivar el elixir demoníaco. Este era el momento perfecto para llenar el elixir demoníaco. No esperaba que su ataque celestial llenara por completo la energía de su elixir, permitiéndole manifestarlo directamente. El tigre blanco estaba enojado y pretendía vengarse quitándole la vida al león. Mientras el león hablaba, el tigre le asestó un poderoso golpe que lo hizo estrellarse contra el suelo. Después de unos segundos, el león se levantó, pero a pesar de haber obtenido el elixir demoníaco, sus atributos seguían bloqueados. Esto se debía a que había sentido miedo por un momento, por lo que el poder del tigre ya había surtido efecto, y ahora era un esclavo obediente. El tigre usó su ataque de rayo contra él de nuevo, pero esta vez el león bloqueó el ataque usando la perla, y el rayo ya no le afectaba. Usando la perla, creó raíces espirituales que atraparon al tigre, y luego usó la habilidad de fuego para acabar con él. El tigre estaba a punto de perder esta batalla entre los dos reyes, pero justo en ese momento, a lo lejos, vio al rey rata. Al despertar, el rey rata ordenó a las ratas que destruyeran las raíces espirituales de la montaña del león. Debido a la pérdida de energía, el león comenzó a debilitarse. El tigre blanco comprendió que la montaña y él estaban conectados, así que si la montaña sufría daños, él también resultaba herido. El león se acercó a la rata y le preguntó si realmente era el rey rata. Hace mucho tiempo, un día, el rey Sio estaba persiguiendo a un ratón por la montaña. Este ratón, huyendo, para salvar su vida, llegó a la cueva del león y, aprovechando que el rey dormía, se escondió en su cama. Debido al alboroto, se despertó y le preguntó al rey Sio qué estaba pasando. Ella le dijo que un ratón se había escondido en su cama. Después de buscar un rato, finalmente encontró al ratón que se había escondido en su melena. Al ver que había atrapado a la rata, ella le dijo que ahora tenía derecho a devorar a su presa. Al saber que su muerte estaba cerca, el ratón comenzó a suplicar por su vida. Al ver que el ratón podía hablar, el rey león lo liberó de inmediato y se dio cuenta de que su inteligencia había sido despertada gracias a la energía espiritual. Sio le preguntó al rey si la inteligencia espiritual afectaba el sabor, y el rey león respondió que las criaturas mutadas bajo la influencia de la energía espiritual se volvían como ellos y no debían ser devoradas. Agradecido por haber sido salvado, el ratón comenzó a agradecer al rey y expresó su disposición a hacer cualquier cosa como gratitud. De vuelta en el presente, el ratón se disculpó con el rey león, quien pronto se dio cuenta de que estaba bajo el poder opresivo del tigre blanco. Ansioso por devolver el favor, el ratón usó sus poderes para llamar a otros ratones para detener el ataque a las raíces espirituales de la montaña del león. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el ratón sufriera daños al intentar romper las restricciones impuestas por el tigre blanco. Al ver esto, el rey león le dijo al ratón que no se esforzara más, ya que él, como rey, apreciaba a su gente, a diferencia del tigre blanco que solo obliga a los débiles a luchar a su lado. La lucha entre ellos continuó, con tanto el rey león como el tigre blanco usando sus rugidos demoníacos. Mientras luchaban, el ratón se levantó y comenzó a usar su poder de nuevo para detener el ataque a las raíces espirituales. No pasó mucho tiempo antes de que el tigre blanco fuera derrotado. Debido a la diferencia de poder, el sistema le otorgó al rey león 2 fragmentos de cuerpo por completar la misión de expandir el territorio, la montaña del león. Después de varios minutos, el ratón logró sacar a todas las ratas de la tierra. Al ver esto, el rey león comprendió que el ratón tenía buenas intenciones, y ambos se dirigieron hacia la montaña del león. En ese momento, el tigre blanco se levantó y les dijo que se detuvieran. Al ver que el tigre blanco todavía tenía fuerzas, el rey león no estaba seguro de poder seguir luchando, ya que le quedaba poca energía. Para su sorpresa, la tigresa blanca admitió su derrota y, como recompensa, le entregó la montaña del tigre blanco. También reveló que era una tigresa y quería ser la esposa del rey león, el rey león. A partir de ese momento, tanto el rey león como el ratón estaban en shock. La tigresa blanca le preguntó su nombre a su nuevo esposo. El rey león se negó a formar un romance entre una tigresa y un león. En ese momento, apareció una ventana del sistema que indicaba que la tigresa quería darle toda la montaña del tigre blanco. Mientras tanto, Suing y Xuan llegaron a las antiguas ruinas del Paraguas Rojo, cueva, junto con los miembros del equipo de detección del grupo Kangshang.
Tras entrar en las ruinas, Xuan comenzó a inspeccionar la zona con su pistola por si aparecía el paraguas rojo. En ese momento, un despertado de nivel B llamado Utau le dijo que guardara el arma, ya que podría dispararse accidentalmente, asegurándole que él las protegería del peligro. Se acercó a ellas y a Swing no le gustó su actitud. Si la tocaba, estaba dispuesta a darle una paliza. Justo antes de que la mano de Utau pudiera tocar el hombro de Suling, el capitán del equipo de exploración, y un despertado de nivel B llamado Wang Chong lo golpeó en la cabeza. Regañó a Utau para que dejara en paz a las chicas y estuviera más alerta, mencionando que el grupo de expedición anterior que exploró estas ruinas antiguas había sido aniquilado. No sabía qué, buscaba la compañía en este peligroso lugar. Después de varios minutos, llegaron a un callejón sin salida porque una gran bola de piedra bloqueaba el camino. Los investigadores comenzaron a investigar la bola, y en ese momento, la bola comenzó a moverse hacia ellos a gran velocidad. Pero justo antes de que la bola pudiera impactar a Wang Chong, Suta apareció, y usando su poder demoníaco detuvo la bola, sin esfuerzo. Luego se transformó en un jabalí, y lanzó la bola contra el suelo con todas sus fuerzas. Al acercarse a la bola, se dio cuenta de que era una cucaracha de la entrada que la cucaracha había bloqueado. Empezaron a salir murciélagos y a atacar a Suta. Rápidamente, Xuan sacó la pistola y los eliminó usando balas infundidas con energía espiritual. Suta, al ver que lo había salvado, se enamoró profundamente de ella. En ese momento, Wang Chong le llamó la atención para informarle que la cucaracha estaba bloqueando la entrada a una aldea subterránea llena de mujeres. Al ver a tantas mujeres, Suta comenzó a enamorarse. Wang Chong intentó advertirle que era una trampa. A pesar de la advertencia, Suta lo ignoró, pensando que esta era su recompensa y que era imposible que un hombre fuerte como él perdiera contra simples mujeres. En un abrir y cerrar de ojos, las mujeres llegaron hasta ellos. Y Wang Chong se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal porque el primer edificio de la aldea todavía estaba bastante lejos. Las mujeres comenzaron a seducir a los miembros del grupo de detección, robándoles gradualmente su energía espiritual. Utau se dio cuenta de esto demasiado tarde e intentó pedir ayuda. En cuestión de segundos, las mujeres ya habían absorbido la energía espiritual de los hombres. Uno de los hombres intentó atacar, pero las mujeres también absorbieron su poder. Wang Chong también se preparó para luchar, ya que no podía permitir que todos sus hombres fueran derrotados ante sus ojos. Usando su energía espiritual, comenzó a convertir todo su cuerpo en hierro. Una de las mujeres se abalanzó sobre él para impedirle usar su habilidad, pero para su sorpresa, Wang Chong reaccionó a tiempo y la apartó, ya que no caería en esos métodos malvados y retorcidos. La especialidad de estas mujeres era debilitar a los hombres. En ese momento, apareció una mujer mucho más poderosa con el pelo morado, y logró seducir a Wang Chong. Él intentó resistirse, pero ya era demasiado tarde, y su energía espiritual también fue robada. Al ver esto, Swing pensó que tenía que informar al Rey León lo antes posible, así que para escapar de las ruinas, comenzó a volver a su forma espiritual. Pero en ese momento, la mujer de pelo morado la agarró del brazo, incluso en su forma espiritual. Inmediatamente, Swing se dio cuenta de que esta mujer también era un espíritu. Le dijo a Swing que no se fuera porque ahora iba a mostrarle su aldea. Mientras tanto, en la montaña del Rey León, la tigresa intentó seducir al Rey León para tener relaciones con ella, pensando que un hijo entre el rey y la reina sería el gobernante perfecto para dominar el mundo. El Rey León se negó, y al ver que él no pensaba de la misma manera, ella preguntó si solo estaba interesado en la montaña del tigre. El Rey León le dijo que no estaba interesado en este tipo de cosas, y al oír esto, ella pensó que era un novato en el amor. Le explicó cómo domar a una tigresa blanca, pero a pesar de las explicaciones, él no estaba dispuesto, ya que no quería ser la primera persona en la historia en domar a un tigre blanco. En ese momento, Soko apareció de la vela y le dijo al Rey León que el fuego interno de Suling se estaba extinguiendo lentamente y que ahora estaba a punto de apagarse. Al saber esto, el Rey León usó el rastreador de fuego sagrado para ver el paradero de Suling. La tigresa blanca estaba confundida, ya que no sabía quiénes eran Swing y Soko. El fuego indicaba que Swing estaba en las ruinas antiguas, por lo que el Rey León decidió ir en persona para ver qué estaba pasando. Usó un fragmento de cuerpo, y su cuerpo se fusionó con el cuerpo humano, y la tigresa
Al ver que podía usar el método de transformación humana, entendió por qué él no se sentía atraído por los felinos. El rey león le dijo a la tigresa que se quedara en la cueva mientras ellos iban a investigar las ruinas antiguas. Viendo la situación, la tigresa se dio cuenta de que no podía dejar que él se obsesionara con otras, y pensó que la única opción ahora era pedir ayuda. Dentro de las ruinas, la mujer de pelo morado tomó a Swing y Shuang, y las llevó volando a la mansión. Después de varios segundos, llegaron a un lugar lleno de mujeres, y varias de ellas comenzaron a burlarse de Swing. Y en el segundo piso de la mansión estaba Kyo con el paraguas rojo. Ambas se reconocieron al instante, y, sin dudarlo, se prepararon para luchar. Swing desenvainó su espada y atacó a Kyo. Pero ella logró bloquear el ataque y le preguntó cómo había llegado a la mansión. Ignoró la pregunta, ya que estaba dispuesta para hacerla pagar por el desastre que había causado en la montaña del león. Kyo se defendió, diciendo que solo se había defendido de los invasores que habían entrado en su cueva antes. Después de esto, ambas comenzaron a pelear, y el combate fue tan feroz que Shuang no podía seguir el ritmo. Todas las mujeres de la mansión intentaron detener la pelea porque no querían alertar a su líder, pero sus esfuerzos fueron en vano porque la líder se dio cuenta y les ordenó que se detuvieran. En ese momento, la líder, Bai Luo, salió y todas las mujeres comenzaron a saludarla de manera respetuosa. Swing se dio cuenta de inmediato de que tenía un ki muy poderoso que había estado cultivando durante miles de años, y pensó que debía evitar luchar contra ella. Swing también la saludó y se disculpó por entrar a las ruinas sagradas sin permiso, y también pidió permiso para abandonar las antiguas ruinas. Al ver esto, Shuang también se disculpó con ella, y le dijo que solo eran turistas que se habían perdido. Bai Luo sonrió y les dijo que hablaban muy bien a pesar de ser chicas jóvenes. Y también dijo que podían irse, pero a cambio, quería acompañarlas. El alma de Bai Luo estaba sellada en este lugar, y la herencia que Swing dominaba podía ayudarla a romper el sello. Kyo le dijo que Swing era inútil, y al oír esto, ambas comenzaron a discutir. Bai Luo les ordenó que la siguieran, y por el camino, les contó que originalmente era hija de una familia adinerada. Sin embargo, debido a la implicación de varios miembros de la familia en una conspiración, fue incriminada y vendida en su primera noche de trabajo. Las doncellas le aplicaron maquillaje y le peinaron el cabello. Todo el kinji estaba adornado con luces y la gente sonreía, pero ella solo pensaba en mantener la pureza en el mundo, ya sé, a sus compañeros para que fueran con ella. Sin embargo, él no la tocó esa noche. Solo recitaron poesía antigua juntos y hablaron. Sin saberlo, Bai Luo se enamoró de él. El joven también se enamoró y estaba dispuesto a liberarla para casarse con ella. Pero como no tenía suficiente dinero por los gastos de sus estudios, pidió dinero prestado a sus compañeros y le suplicó a la dueña que no vendiera a Bai Luo. Después de varios días, el joven le dio un paraguas Kenkon de seda y se fue. Pero la dueña no cumplió su promesa, y pensó que si Bai Luo ya había perdido su virginidad, no tenía sentido recibir clientes. Pasaron varios meses, y al ver que su amado no venía, se quitó la vida. Su sangre cayó sobre el paraguas, y fue absorbida, ya que el paraguas era un objeto transmitido de generación en generación con poderes sobrenaturales. Al absorber su sangre, el paraguas fue influenciado por su resentimiento, y se convirtió en un espíritu maligno, y ese paraguas se convirtió en Kyo, y después de su muerte, su amado regresó como el general del ejército del suroeste. Al saber que su amada se había sacrificado por amor, se enfureció y exterminó por completo la mansión Kingi. Luego, bajo la guía de un monje protector, emergió la mansión Kingi para formar un enorme ataúd natural. El monje usó un libro sin palabras para traer de vuelta el cuerpo de Bai Luo. Este ataúd impedía que el cuerpo se descompusiera y atrapaba el alma de la persona. Más tarde, su amado buscó desesperadamente una forma de resucitarla, pero lamentablemente no encontró ninguna, y murió. Después, cuando la energía espiritual de Bai Luo se recuperó, tuvo la oportunidad de ganar energía espiritual y pudo abandonar su cuerpo físico, convirtiéndose en un espíritu maligno. Todas las demás mujeres de la mansión eran almas atrapadas, y ella las usaba para absorber la energía de los intrusos para alimentarse. Swing sintió temor al ver que había revelado algo tan asombroso con tanta indiferencia. Los espíritus sellados en un lugar se debían al resentimiento generado por deseos insatisfechos antes de la muerte. Bai Luo quería que Swing la ayudara a salir de este lugar para cumplir el deseo que tenía antes de morir.
Xuan le preguntó si quería volver a ver a su amado. Bai Luo le dijo que no, ya que habían pasado miles de años y ya no le interesaban los hombres. Quería que Suing la ayudara a romper el sello del libro sin palabras para poder ser libre a cambio de su libertad. Bai Luo prometió darle el libro sin palabras para que se lo entregara al Rey León, ya que pretendía convertirse en su esposa. Suing se sorprendió al ver que conocía al Rey León. Kyo se había convertido en un demonio, debido al resentimiento de Bai Luo, y como estaba impregnada de su sangre, Bai Luo sabía todo lo que ella había experimentado. Desde otro punto de vista, ella era Kyo, así que sabía lo que había pasado en la montaña del león. Al oír esto, Suing le preguntó por qué buscaba ayuda a pesar de haber causado tanto daño a la montaña del león. Bai Luo le dijo que solo se estaba defendiendo de los invasores que habían tomado su cueva a la fuerza, y le recordó a Suing que la montaña del león no pertenecía únicamente al Rey León, sino también a ellas, ya que llevaban allí miles de años. Suing se acercó al ataúd y vio el cuerpo físico de Bai Luo. Tenía que tomar el libro sin palabras para liberarla. Extendió la mano y el libro desapareció, pero cuando la retiró, el libro reapareció. Bai Luo le dijo que tenía que usar su legado, porque el libro servía para sellar al espíritu maligno y proteger el cuerpo físico. El legado de Suing le permitía transformar el espíritu maligno en un cuerpo fantasmal. En ese momento, aparecieron llamas azules, y el suelo comenzó a temblar. Kyo recordó que si alguien intentaba romper el sello, el ataúd ancestral activaría sus defensas. Suing y Xuang entraron en pánico y le preguntaron a Kyo cuáles eran esas defensas. Ella respondió que no lo sabía. Nadie se había acercado al cuerpo físico durante miles de años, y nadie había podido tocar el sello, ya que todos los intrusos habían sido devorados por las mujeres de la mansión Kinji. En ese momento, el libro comenzó a controlar a las mujeres de la mansión para atacar a los intrusos. Xuang le disparó a una de ellas, pero sus balas no tuvieron efecto. Justo antes de que la mujer pudiera atacar, Kyo usó su paraguas y acabó con ella. Le pidió a Bai Luo que controlara a sus doncellas. Ella dijo que ahora el libro había suprimido el núcleo de las doncellas, por lo que no podía controlarlas, y la única forma de romper estas defensas era romper el sello. Al oír esto, Kyo se enfadó con Suing, porque si no hubiera dañado el interior del universo y su paraguas, podría haber usado el universo dentro del paraguas para atrapar a todas las doncellas. Bai Luo le dijo a Suing que intentara tomar el libro mientras ellas se encargaban de las doncellas. Ella se acercó al ataúd y el libro reapareció. En ese momento, Suing recordó que tenía que transformar ilusiones en objetos reales, e inmediatamente encontró el núcleo del libro. Le dijo a Bai Luo que el verdadero núcleo del libro estaba dentro del vientre de su cuerpo físico. Al oír esto, Bai Luo le dijo que lo sacara. Kyo le dijo que no lo hiciera porque era muy arriesgado. Si su cuerpo físico resultara dañado, ella perdería su capacidad reproductiva. Bai Luo no podía cambiar su pasado. Se había quitado la vida voluntariamente y nunca había pedido renacer. Ahora, todo lo que quería era librarse de este sufrimiento lo antes posible, así que le dijo a Suing que hiciera todo lo posible por conseguir el libro. Usando su poder, primero materializó la ilusión y luego la trajo a la realidad. Una vez que el libro se materializó, lo extrajo del cuerpo físico de Bai Luo. Al hacer esto, el ataúd y el cuerpo físico desaparecieron. Ahora que había recuperado el libro, Bai Luo les dijo que podían abandonar las ruinas antiguas. Sin embargo, no iba a ser fácil porque al destruir el núcleo del libro, las doncellas se habían vuelto mucho más feroces. Rápidamente, Suing volvió al estado fantasmal, tomó a Xuang, y todas se dirigieron hacia la salida de las ruinas. Después de varios minutos, llegaron a la salida, y Suing les entregó a Xuang. Les dijo que fueran a la montaña del león mientras ella se quedaba a luchar con los espíritus malignos. No podía permitir que salieran de las ruinas para dañar a los inocentes, pero ellos se negaron. Todo este desastre había sido causado por ellos. En cambio, Xuang quería irse porque ella era una persona ordinaria. Justo antes de que comenzaran a pelear, el Rey León apareció y usó su rugido de león para eliminar a todos los espíritus malignos. Xuang estaba feliz, ya que había llegado en el momento justo. Bao se dio cuenta de que se había vuelto 10 veces más fuerte que cuando había luchado contra Kyo. Un golpe del Rey León podría ser fatal para ella, que había estado cultivando durante 1000 años.
Kyo estaba enfadada con él ya que había usado un ataque que podría haberlos eliminado a ellos también. El Rey León la agarró por la boca y le dijo que debería apreciar el hecho de que la había salvado. Bao se presentó ante él como una humilde sirvienta. Confundido, el Rey León le preguntó a Xuan quién era ella. Le explicó al Rey León que Bao era la dueña del paraguas rojo. Cada ataúd ancestral tenía su propio dueño, y ese dueño tenía un poder secreto. Tanto el ataúd espiritual del bosque aterrador como el libro sin palabras del legado del paraguas rojo eran herencias de poderes antiguos. La guarida del Rey León era el origen de las venas espirituales, y también era uno de los ataúdes ancestrales. Bao le preguntó al rey qué herencia había recibido. Él reflexionó, pensando inicialmente que el sistema era una herencia, pero luego recordó que Sio debía haber recibido la herencia, ya que era la anterior dueña de la Guardia del León. Pero al mirar a Sio, se dio cuenta de que no había recibido ninguna herencia. Al ver que no podía responder, Bao dejó de hablar de ese tema y le dijo que con la aparición del chi espiritual, algunos poderes antiguos en los legados comenzaron a despertar y el mundo entró en caos, mientras estos poderes antiguos chocaban. Swing le dijo que durante su investigación en el grupo Kang Shang, descubrió que detrás de cada grupo humano estaba controlado por fuerzas antiguas. El grupo seleccionaba a individuos despertados sobresalientes para darles una herencia llamada Hua. Aquellos que recibían esta herencia eran honrados con títulos como maestro marcial y eran clasificados por niveles. Quería ocultar su identidad dentro del grupo para tener contacto con la herencia Hua, pero no pudo. El Rey León le dijo que a pesar de no haber tenido contacto con la herencia, había hecho un buen trabajo porque el grupo Kang Shang había perdido a muchos de sus hombres en las ruinas antiguas. No se iban a detener fácilmente, y también iban a involucrar a la Montaña del León. La Montaña del León y las ruinas antiguas estaban conectadas por el espíritu de la tierra, y en este punto, el destino de Bao y el del Rey León estaban entrelazados. Kyo le dijo al Rey León que no necesitaba temer a simples humanos, ya que ella podía encargarse de ellos fácilmente. El Rey León dijo que era muy complicado porque aunque pudiera resistir disparos, no podría soportar tanques, aviones o bombas nucleares. Kyo, al oír esto, no entendió nada. Bao le dijo al Rey León que tenía una forma de ocultar el espíritu de la tierra. Gracias a su conocimiento de barreras mágicas, podía establecer una barrera alrededor del espíritu de la tierra para ocultar su energía fluyente. Viendo que el Rey León no confiaba en ella, Bao tomó el libro sin palabras y el paraguas rojo y se los entregó al rey a cambio de convertirse en su sirvienta. En ese momento, comenzaron a aparecer ventanas del sistema, dándole varios puntos. Sin dudarlo, el Rey León no rechazó esta oferta. Xuang se dio cuenta de que Bao era muy astuta, ya que el paraguas rojo había sido un regalo de su exnovio, y Swing había obtenido el libro celestial sin palabras para liberarla de las ruinas antiguas. Leyendo el libro celestial, el Rey León se dio cuenta de que en realidad no tenía palabras. Al pasar todas las páginas del libro, el sistema le otorgó 2 puntos de comprensión, y gracias a esto, él comenzó a ver fragmentos de palabras escritas en el libro. Después, se dirigieron hacia la Montaña del León, y en ese momento, la tigresa blanca los vio a todos juntos. Al regresar a la cueva, el Rey León no encontró a la tigresa por ninguna parte, así que pensó que se había marchado, pero comenzó a oler un hedor extraño. Al acercarse, vio que era orina, y había marcas de garras por toda la cueva. Estaba furioso con la tigresa blanca. Bao y los demás entraron en la cueva, pero él los echó porque no quería que vieran el desastre que la tigresa había causado. Luego reunió a todos sus subordinados y les dijo que a partir de ahora, Bao y Kyo serían sus subordinados. El gran oso no estaba de acuerdo con esto, ya que no eran buenas personas y habían causado mucho daño a la Montaña del León en el pasado. El Rey León le dijo que la Montaña del León tenía muchos enemigos, y Bao conocía un método para ocultar toda la montaña usando una formación de tierra secreta. Ella era la única persona que conocía este método, y para ocultar la montaña, tenían que encontrar el antiguo ataúd y los antiguos restos arqueológicos. En esos antiguos restos arqueológicos, el maestro de las formaciones de tierra había estado sellado durante 1000 años, y esos restos arqueológicos estaban a unos 100 kilómetros al pie de la montaña. Todos se dirigieron hacia el lugar, y después de varias horas, ellos llegaron al río Bai. Al ver que este río era muy largo, el Rey León pensó que debería haber traído al loro parlanchín para que volara y comprobara la longitud del río.
Bao no recordaba que este río estuviera aquí antes. Kyo le dijo que debido a los cambios de hace 1000 años y al resurgimiento de la energía espiritual, la tierra sufrió cambios. Swing pensó en sobrevolar el río en forma de fantasma, pero luego se dio cuenta de que era de día, y no podía. Así que le dijo al Rey León que iba a nadar un poco para probar la profundidad del agua, y le aseguró que no se preocupara, porque era una buena nadadora. Sin dudarlo, saltó al agua y comenzó a avanzar por el río. El gran oso le dijo al rey que él también era un buen nadador, y quería ir con ella, pero el rey se negó, ya que no quería que las chicas lo vieran en traje de baño. Después de varios minutos, unos cocodrilos gigantes rodearon a Swing. Al ver el peligro, saltó fuera del agua, pero, desafortunadamente, el cocodrilo gigante saltó y se comió a Swing. Sin pensarlo 2 veces, el rey león saltó al agua para rescatarla. Sin embargo, lentamente su cuerpo comenzó a hundirse porque su armadura era de oro, y después de varios segundos, alcanzó a los cocodrilos gigantes. Poco a poco, el rey león comenzó a descender por el agua, y los cocodrilos gigantes comenzaron a rodearlo. En ese momento, uno de los cocodrilos gigantes abrió la boca e intentó tragarse al rey león, pero él se percató del ataque, y usando solo sus puños, impidió que el cocodrilo gigante cerrara sus fauces. Luego, agarró la cola del cocodrilo gigante, y comenzó a girar su cuerpo a gran velocidad para usarlo como un látigo, y golpear a los otros cocodrilos. Los cocodrilos se enfurecieron y comenzaron a avanzar hacia el rey león a toda velocidad, pero en lugar de atacarlo, comenzaron a ascender a la superficie. El rey león se dio cuenta de inmediato de que el objetivo de los cocodrilos eran sus aliados que estaban en la orilla. Quiso ascender para ayudarlos, pero no pudo porque su armadura dorada era demasiado pesada. En ese momento, miró al cocodrilo que sostenía por la cola, y se dio cuenta de que le resultaba muy familiar. Mientras tanto, mientras Bao y los demás esperaban en la orilla, el agua del río comenzó a volverse caótica, provocando que una gran ola avanzara hacia la orilla. Bao y Kyo reaccionaron a tiempo y lograron evitar ser tragados por la ola, pero el gran oso y la reina Sio no tuvieron tanta suerte y fueron tragados por la ola. Bao y Kyo se subieron a la rama de un árbol, y Bao comenzó a preguntarse si la ola había sido causada por los hermosos dragones. En ese momento, aparecieron los cocodrilos gigantes. Al mismo tiempo, en el fondo del río, el rey león montó al cocodrilo gigante y comenzó a golpearle la cabeza para que nadara con más fuerza. Mientras seguían descendiendo, uno de los cocodrilos gigantes abrió la boca e intentó atacar al gran oso. Pero el gran oso reaccionó a tiempo y logró sujetar las fauces del cocodrilo. El gran oso se dio cuenta de que los cocodrilos gigantes tenían una gran fuerza de mordida, mientras Bao y Kyo observaban al gran oso luchar contra el cocodrilo gigante. Kyo le dijo al gran oso que soltara la boca del cocodrilo, ya que tenía una fuerza de mordida de varias decenas de toneladas. Uno de los cocodrilos rompió el tronco del árbol, haciendo que Kyo y Bao cayeran al suelo. Bao les dijo a los demás que la única forma de derrotar a los cocodrilos gigantes era cerrarles la boca para que les resultara difícil volver a abrirla. El gran oso sonrió, y en cuestión de segundos, cerró la boca del cocodrilo, y luego le pidió a la reina Sio que usara su cuerpo como una cuerda. La reina Sio se enfureció y se negó a ser utilizada como una cuerda. Mientras tanto, el rey león llegó a unos huesos en el fondo del río. Inmediatamente, se dio cuenta de que esos huesos eran de bestias feroces de alto nivel, por lo que rápidamente concluyó que los cocodrilos gigantes no eran animales ordinarios. El rey león miró hacia la orilla y pensó que todos sus aliados estaban en peligro. Al mismo tiempo en la orilla, otro cocodrilo gigante tomó al gran oso por sorpresa y le asestó un golpe con su poderosa cola. Debido a la fuerza del golpe, el gran oso salió volando y se estrelló contra un árbol. Al ver esto, la reina Sio intentó ayudarlo, pero en ese momento, otro cocodrilo gigante se le acercó para atacarla. Por sorpresa, pero por suerte, Sio King notó la presencia del cocodrilo gigante y rápidamente cerró su boca usando su cuerpo de serpiente. En ese momento apareció otro cocodrilo gigante y mordió la cola de Sio King fuertemente. Al ver que los dos estaban en peligro, Bao pensó en ir a ayudarlos, pero Kyo le recordó que todavía era de día, así que le aconsejó que no lo hiciera ya que su cuerpo se desintegraría debido a la luz del sol. Justo antes de que Bao pudiera tomar una decisión, el rey león emergió del fondo del río
gracias a la escalera de huesos que había creado usando la técnica llamada transmisión sin palabras. Anteriormente, cuando el Rey León estaba en el fondo del río con los huesos, se dio cuenta de que estos huesos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, lo que significaba que los cocodrilos gigantes eran los dueños del río. Estos huesos fueron como una bendición para el Rey León, ya que había querido probar una nueva técnica durante mucho tiempo. El Rey León juntó sus manos y, usando la comunicación sin palabras, ordenó a los huesos que se levantaran. En cuestión de segundos su técnica hizo efecto, y los huesos comenzaron a elevarse. Al ver esto, el Rey León se alegró de saber que la transmisión del libro celestial de la comunicación sin palabras era real. En ese momento, los huesos formaron un animal que se postró ante el Rey León. El Rey León acarició suavemente su cabeza, y comenzó a pensar que aunque había dominado el asombroso método, no podía salir del fondo del río. El animal hecho de huesos se postró en el suelo, y en ese momento más animales de hueso aparecieron y comenzaron a desarmarse para formar una escalera, para que el Rey León saliera del río. El Rey León comenzó a subir la escalera, y en el camino los huesos de los animales se fusionaron con su cuerpo para crear una nueva armadura. Después de varios minutos, el Rey León llegó a la orilla, y al ver la escalera de huesos y la armadura de hueso, todos se asombraron al ver que el Rey León había dominado la técnica de la comunicación sin palabras. Bao estaba asombrada de ver que el Rey León realmente había podido aprender la técnica del libro celestial de la comunicación sin palabras de la guerra. Al ver al Rey León, los cocodrilos restantes supieron que estaban en peligro. El Rey León golpeó suavemente el suelo, haciendo que los huesos volvieran a la forma de animales. Los animales de hueso comenzaron a atacar a los cocodrilos, pero los cocodrilos los despedazaron con sus enormes y poderosas colas. Al ver esto, Bao se dio cuenta de que el asombroso método no funcionaba contra los cocodrilos porque su piel era extremadamente resistente. Uno de los cocodrilos intentó morder al Rey León, pero él lo esquivó sin esfuerzo y le dio un fuerte golpe en la boca, haciendo que perdiera los dientes. Otro cocodrilo intentó atacar al Rey León por la espalda, pero Swing lo partió por la mitad con la hoja dental. Otro cocodrilo intentó escapar, pero el Rey León lo atrapó por la cola y planeó darle una buena paliza para que sirvieran de barco. A los cocodrilos restantes no les quedó más remedio que servir de transporte para el Rey León y sus subordinados. Todos subieron a los cocodrilos gigantes y comenzaron a cruzar el río. En el camino, el gran oso elogió al Rey León, diciendo que era grandioso y que podría superar fácilmente cualquier dificultad al otro lado. Kyo sintió resentimiento hacia el Rey León porque él había aprendido el asombroso método en solo unos pocos días, mientras que a ella le había llevado varios años. Mientras cruzaban el río, una espesa niebla descendió, haciendo que perdieran el camino hacia la montaña Búho. Todos entraron en pánico, pero Bao los tranquilizó y les dijo que ya habían llegado. Explicó que la montaña Búho era un lugar de sepultura para el ancestro de las formaciones de la Tierra, por lo que no sería fácilmente visible. Actualmente, estaban en la primera formación de la matriz de la montaña Búho, y frente a ellos apareció una isla llamada la matriz de niebla ilusoria. Debido a que la niebla era demasiado densa, el Rey León decidió ir a la orilla. Cuando estaban cerca de la orilla, el gran oso decidió ir primero a explorar la zona. Una vez que el gran oso pisó la orilla, ésta desapareció, haciendo que cayera al río. El gran oso estaba algo confundido, y empezó a preguntarse cómo la isla se había convertido en agua de río. Bao se dio cuenta de que era una ilusión, lo que significaba que encontrar las ruinas de la montaña Búho no iba a ser tan fácil. En ese momento, la piel de la pierna del gran oso se desprendió, dejando su hueso a la vista. Luego, la piel del brazo del Rey León también se desprendió, dejando al descubierto su hueso. El Rey León entró en pánico, y pensó que esta niebla no era normal, ya que estaba erosionando su piel. Swing notó esta sensación, así que tranquilizó al Rey León, diciéndole que no se preocupara porque solo era una ilusión. Swing tocó el brazo del Rey León, haciendo que volviera a la normalidad. Explicó que esta niebla era la misma que protegía el cofino de los espíritus florales. Esta niebla era simplemente una ilusión, pero si una persona moría en ella, su sistema nervioso también moriría. Swing les dijo a todos que mantuvieran la calma, ya que simplemente necesitaban interrumpir el flujo de energía interna para romper la ilusión. Todos comenzaron a meditar, haciendo que la niebla desapareciera. En ese momento, todos cayeron al agua y comenzaron a hundirse. Después de varios minutos, el Rey León abrió los ojos
un lugar pacífico lleno de flores de cerezo. No estaba solo, ya que Bao también apareció a su lado. Al ver la apariencia de Bao, el Rey León no pudo evitar asombrarse. Bao le preguntó al Rey León si había algún problema, y el Rey León comenzó a fingir y preguntó dónde estaban los demás. Bao no estaba muy segura de si este lugar era parte de la montaña Búho o solo una ilusión, así que respondió que no lo sabía. El Rey León sugirió que fueran a buscar las ruinas antiguas, ya que pensó que los demás podrían estar allí. Bao dijo que no sería posible porque ella era un fantasma, y si la luz del sol la tocaba, su cuerpo se disiparía. El Rey León la tranquilizó, ya que tenía una solución bastante simple para su problema. Usó la técnica llamada píldora demoníaca para crear una extensión dorada. Una luz dorada emergió del cielo, haciendo que un paraguas dorado apareciera en las manos del Rey León. Le entregó el paraguas a Bao, y cuando ella lo sostuvo, se dio cuenta de que era muy pesado. Al mismo tiempo, en un desierto lugar, Swing estaba buscando al Rey León y a sus subordinados. Se había separado del Rey León y había estado buscando durante varios minutos, pero no pudo encontrar ningún rastro de nadie en este lugar. Kyo también estaba en este lugar, buscando a Bao. Pensó que esto no era bueno ya que este lugar era bastante incómodo. Después de varios minutos, Swing y Kyo se encontraron cara a cara, y ambas pensaron que habían encontrado a la última persona que querían encontrar. Al mismo tiempo, Seo King y el Gran Oso aparecieron en un lago. A diferencia del río, podían caminar sobre el agua. El Gran Oso le dijo a Seo King que Bosan era una montaña, pero en este lugar no había ninguna montaña a la vista. Bao y el Rey León comenzaron a caminar para encontrar las ruinas antiguas. En el camino, Bao recogió una hoja de cerezo y le preguntó al Rey León que compartiera el paraguas con ella. El Rey León aceptó, aunque se sentía un poco incómodo estando con ella, ya que solo habían tenido un encuentro casual, y ya la había aceptado bajo su mando. Después de caminar durante varios minutos, el Rey León le dijo a Bao que este bosque parecía no tener fin. Bao se acercó a un árbol, y le dijo al Rey León que habían vuelto al punto de partida porque había dejado una marca en uno de los árboles para que Kyo supiera su ubicación. El Rey León se dio cuenta rápidamente de que ambos estaban atrapados en este laberinto ilusorio. El Rey León le preguntó a Bao si habían estado dando vueltas en círculos. En ese momento, uno de los árboles comenzó a moverse, y al ver esto, el Rey León tomó la mano de Bao y comenzaron a correr. En el camino, el Rey León explicó que esto no era simplemente una repetición del mismo lugar, sino que los árboles se movían lentamente para distorsionar su visión. El movimiento biológico se basaba en movimientos circulares de izquierda a derecha o viceversa. Tanto las aves como los animales terrestres tenían sutiles diferencias en la fuerza entre sus alas o patas. Sin correcciones visuales para orientarse correctamente, su viaje sería solo en un círculo acumulativo. Pero debido a estas sutiles diferencias, el radio aproximado del círculo resultante era de unos 5 kilómetros. Sin embargo, no habían recorrido una distancia tan larga y ya estaban de vuelta en el punto de partida, lo que significaba que el bosque de cerezos en flor que confundía su ubicación también se estaba moviendo. Por lo tanto, tenían que atravesar rápidamente el bloqueo del bosque de cerezos en flor lo antes posible. En ese momento, Bao comenzó a sudar y le dijo al Rey León que las cosas ya no eran simples. El Rey León volvió a su forma humana y se sorprendió al mirar a Bao. Bao, al ver la forma humana del Rey León, soltó su mano y comenzó a preguntar quién era él realmente. El Rey León se miró las manos y se dio cuenta de que había vuelto a su forma humana. Reveló su verdadero nombre, Lan. Al mismo tiempo, Swing y Kyo comenzaron a discutir. Kyo preguntó si había visto algún rastro de alguien en la dirección de la que venía. Swing respondió que no, y al oír esto, Kyo decidió irse. Swing la tomó de la mano e intentó detenerla, diciéndole que no había nadie en esa área. Kyo se negó ya que no creía en las palabras de Swing. Le recordó que ellas eran enemigas no hace mucho, y después de decir estas palabras, se fue. Swing decidió continuar su camino, y ambas comenzaron a caminar en direcciones opuestas. En el camino, Kyo pensó que el Rey León y los demás iban a morir en este lugar, y una vez que eso sucediera, ella y Bao podrían tomar posesión total de la montaña del león. Comenzó a fantasear con las cosas que ella y Bao harían después de tomar el control de la montaña del león. En ese momento, Swing comenzó a acercarse a ella. Al ver esto, Kyo se dio la vuelta, preguntó por qué la estaba siguiendo.
pero en ese instante, Suing apareció detrás de ella, y ella se dio cuenta de inmediato de que este valle era un círculo. Suing sacó una daga, y antes de que Kyo pudiera reaccionar, la apuñaló en el estómago. Después de esto, Suing comenzó a buscar la salida, y Kyo comenzó a seguirla. Kyo aprovechó la guardia baja de Suing e intentó atacarla, pero Suing se dio la vuelta y usando la daga, le hizo un corte profundo en la cara a Kyo. Confundida, Kyo le preguntó cómo lo había descubierto. Recientemente, cuando había pasado junto a Suing, había notado que sus sombras se habían intercambiado, ya que no podía resistirse a pisar la sombra de alguien a quien odiaba. Al mismo tiempo, en el bosque de los cerezos en flor, el rey león le preguntó a Bao qué estaba pasando. El arreglo del maestro Tan era realmente complicado porque no solo el espacio, sino incluso el tiempo podía ser controlado libremente dentro de su dominio. Bao se dio cuenta rápidamente de que el regreso al bosque no era un espacio, sino el tiempo mismo. El rey león, un poco confundido por las palabras de Bao, le pidió que le explicara. Ella explicó que esta era la apariencia que tenía hace cientos de años, y al ver la apariencia del rey león, se dio cuenta de que él había sido un humano hace mucho tiempo. En ese momento, las raíces de los árboles comenzaron a moverse, haciendo que los árboles cobraran vida. Uno de los árboles atacó al rey león. Intentó defenderse usando el rugido del león dorado, pero desafortunadamente, no funcionó y fue golpeado directamente, cayendo encima de Bao. Ambos se sonrojaron y rápidamente, el rey león se levantó y se dio cuenta de que no solo su apariencia había regresado, sino también su cultivación. El rey león notó que Bao tenía una herida en el brazo, y ahora que ella también era una humana normal, le aconsejó que no se involucrara. Bao se negó porque ahora era un fantasma del rey león, por lo que su vida y su muerte le pertenecían a su rey. Uno de los árboles juntó sus ramas para crear una rama afilada e intentó atacar por sorpresa al rey león. El rey león se dio la vuelta y agarró la rama justo antes de que pudiera atravesarlo. Con un simple movimiento rompió la rama y el sistema le otorgó 5 puntos de fuerza. Afortunadamente, el rey león tenía un sistema que estaba permanentemente vinculado a él y no se veía afectado por el tiempo. Al mismo tiempo, mientras Seo King y el gran oso caminaban, el gran oso se enojó y golpeó el agua. Seo King concluyó que se habían convertido en víctimas de una ilusión porque este río no parecía tener fin. Al oír esto, el gran oso entró en pánico y tocó las escamas de Seo King para comprobar si ella también era una ilusión. Seo King se enfadó y empezó a asfixiar al gran oso, ya que solo el rey podía tocar sus escamas. Ella le había pedido previamente información al loro sobre las ilusiones, que eran hechizos que podían afectar la del enemigo, percepción, dando la sensación de que incluso los sentimientos dolorosos eran reales en las ilusiones. Las ilusiones del loro actuaban sobre la vista de los seres vivos cuando eran afectados por ellas, lo que resultaba en que su percepción estuviera completamente bajo el control del loro. Pero si el oponente interrumpía el flujo de energía espiritual dentro de sí mismo, entonces tendría el efecto contrario en el loro, rompiendo sus ilusiones. Seo King y el gran oso comenzaron a interrumpir el flujo de energía dentro de sus cuerpos, pero desafortunadamente no funcionó. Seo King miró al suelo y pensó que debían seguir descendiendo, pero el gran oso no pensaba lo mismo. Así que Seo King le explicó que la razón por la que estaban de pie sobre la superficie del agua era porque había algo bajo el agua. Ambos se sumergieron y comenzaron a descender lentamente. Tras varios minutos, llegaron al otro extremo donde ascendieron hasta alcanzar un bosque. Este bosque estaba lleno de vida, y había una estatua que vertía agua al mar. El gran oso se transformó en humano, y al salir del agua quedó impresionado por la belleza de este bosque. Seo King también se transformó en humana. El gran le preguntó a Seo King por qué estaba haciendo un escándalo si escamas, y también cubrían sus partes íntimas. Al ver esto, el gran oso también usó la transformación animal llamada pelaje largo, haciendo que le creciera vello en las axilas y en sus zonas íntimas. Seo King no pudo evitar sentir asco, así que le pidió que se detuviera. Ambos comenzaron a mirar la estatua de la mujer que vertía agua, y pensaron que la estatua debía ser la solución a este problema. Seo King activó el aliento del dragón para romper la estatua, pero en ese momento una voz le pidió que no lo hiciera. Entonces, una chica de pelo corto bajó de la estatua al olerla. Por su aroma, Seo King se dio cuenta de que era la tigresa blanca. Seo King atacó a la tigresa blanca ya que pensaba que todo esto era obra suya. Ella bloqueó el ataque y le dijo que no había hecho nada,
ya que solo estaba practicando el arte de la transformación, cuando ella había estado a punto de interrumpir la transformación, al intentar dañar la estatua de la diosa el gran oso. Estaba confundido, así que le preguntó a Seo King quién era ella. Seo King explicó que esta mujer era la tigresa blanca responsable del ataque anterior a la montaña del león. El gran oso se confundió aún más, ya que pensaba que la tigresa blanca era la mujer que el rey león había secuestrado para hacerla su esposa. Al oír esto, Seo King golpeó al gran oso en la cara. La tigresa blanca señaló a Seo King y le pidió que dejara de intentar robarle a su marido. Al oír esto, Seo King se enfadó y le dijo que al rey león no le gustaba una mujer vieja como ella. La tigresa blanca empezó a llorar, ya que sabía que al rey león solo le gustaban las mujeres humanas. Entonces empezó a reír, ya que ahora estaba bendecida por la diosa Yunu, y se había convertido en lo que el rey león más amaba. Seo King miró la estatua de la diosa Yunu. Sin pensarlo dos veces voló para destruir la estatua. Al ver esto, la tigresa blanca la agarró rápidamente del pelo, y ambas comenzaron a pelear mientras caían al suelo. El gran oso intentó detenerlas, pero no le prestaron atención. Seo King activó su aliento de dragón, y la tigresa blanca activó los 5 truenos justicieros. Se atacaron mutuamente, causando una gran explosión en el cielo. Seo King no pudo soportar el daño de la explosión y cayó al suelo, mientras que la tigresa blanca permaneció de pie como si nada hubiera pasado en ese momento. La estatua de la diosa Yunu se hizo añicos, y después de varios segundos, el rey león apareció junto a Leo. Todos estaban felices de ver al rey león, pero Seo King comenzó a preguntarse quién era realmente el rey león. Era